Buenos días y tanto Covadonga Monte como yo, María Escudero, queremos daros nuestra más calurosa y cordial bienvenida a esta Escuela Andaluza de Salud Pública y a este tercer encuentro de las redes de acción local en salud de Andalucía, que este año hemos llamado Localizando la Salud. Por cierto, que aprovecho para deciros desde el inicio que si algunos sois tuiteros o tuiteras, vamos a estar tuiteando con el hashtag Localizar la Salud. Bueno, como decía, queremos daros la bienvenida, queremos agradeceros especialmente que un año más hayáis mostrado tanto interés, tantas ganas y tanta disponibilidad para estar aquí hoy. Especialmente os agradecemos a quienes habéis venido desde más lejos, pero bueno, a todas. Esperamos que el esfuerzo os compense, que el día sea fructífero, que os resulte una jornada interesante y que sea provechosa y nos renueve la ilusión que ponemos todos en este proyecto, ¿no? En que estáis poniendo en todos los municipios en trabajar en vuestros planes de acción local. Desde luego la hemos preparado con mucha ilusión y bueno, esperamos que resulte interesante. ¿Esta es la de atrás? Adelante. Es que me he puesto aquí porque si no el ordenador no se entera. Coba tiene el mando, esta es la situación real. Coba tiene el mando y yo ejecuto. Muy descarado, es una encerrona. Bueno, este año nuestro encuentro tiene una peculiaridad y es que se enmarca dentro de las 9ª Jornadas de Salud Pública de Andalucía, que este año se dedican a las redes profesionales en salud pública. Nosotros somos una red peculiar dentro de las redes de salud pública, pero bueno, hemos querido también sumarnos a esta iniciativa y por eso lo hemos hecho en esta semana, que sabemos que es una semana especialmente difícil para los ayuntamientos, que estáis cerrando el año, que estamos además en periodo de elecciones, pero bueno, esa es la explicación, que nos enmarcamos dentro de ese contexto más amplio de las 9ª Jornadas en Salud Pública. Este es el tercer encuentro y voy a empezar recordando cómo fue el primero y el segundo, porque el día de hoy y el programa que hemos preparado se justifican un poco en la historia, en la pequeña historia que llevamos ya. El primer encuentro, bueno, pues lo preparamos con muchas ganas y con mucha ilusión, pero un poco... bueno, conocerse, ¿verdad? Era un poco un ensayo, fue un encuentro solo de una mañana y fue un encuentro muy metodológico. Hicimos, si os acordáis, yo reconozco muchísimas caras y quiero que casi todos estuvisteis en el primero y en el segundo. Lo que hicimos fueron básicamente 4 talleres de metodología. En el segundo encuentro os gustó, nos pedisteis que queríais más, que queríais encontraros, que queríais veros, que queríais poneros caras. Que teníamos un poquito más de dinerito para dar de comer algo. Exactamente, el segundo año pudimos hacer un poco más de esfuerzo económico y fue un encuentro de una jornada entera y nos pareció que la apuesta de contenidos tenía que ir también por la metodología y nos centramos en el tema del perfil de salud local. Nos parecía que era importante reforzar ese momento, esa fase de la metodología. Y el tercer encuentro, el programa que hemos preparado responde a lo que nos habéis ido transmitiendo, a lo que nos transmitisteis después del primero y del segundo. Es decir, hemos intentado dar respuesta a vuestras demandas y a vuestras necesidades. Nos pedisteis que queríais más espacio para intercambiar entre vosotros, para conoceros, para poneros cara, para escuchar otras experiencias, otras anécdotas, cómo van otros municipios. Entonces, hemos dejado 2 horas de esta mañana para que tengáis ese espacio de intercambio y de encuentro bueno, más minimalista, ¿no? Para que tengáis ocasión de hablar más entre vosotros. Será de 12:30 a 2:30. Lo hemos montado en torno a comunicaciones, bueno, pues un poco por poder organizarlo de antemano, para que algunos de vosotros trajerais ya algo preparado. Pero va a haber tiempo para que podáis hablar libremente todas las personas que estáis en las aulas. Aprovecho para pediros desde ya que por favor vayáis a las aulas, a la mesa de comunicaciones que os hemos asignado de antemano, que está todo pensado, ¿vale? Os lo habrán dicho supongo en la recepción, si no ahora nos la preguntáis antes de las 12:30. En la puerta de las aulas están también los listados de las personas que estáis en cada aula. Queríamos también dar un espacio ya no solo a la metodología, sino también a los contenidos temáticos que trabajáis en los municipios y nos pareció muy bonito y muy interesante empezar este año por la salud urbana, por el contexto, por algo que es transversal al trabajo que hacéis en todos los municipios. Y además, este año la parte metodológica, que es la que vamos a tener por la tarde, hemos querido centrarla en algo que también resulta común a todos, porque todos trabajáis en grupo de trabajo y uno de los pilares de este proyecto es precisamente que sea muy participativo.
Y bueno, en todo grupo de trabajo, en todo grupo humano, antes o después surgen, bueno, algunos problemillas, algunos conflictos. Queríamos dar algunas claves para poder ser más eficientes en esos grupos. Y en la tarde la hemos montado para eso. Para compartir también, ¿no?, los conflictos. Y he contado el programa totalmente salpicado. Y lo que vamos a hacer ahora mismo, Covadonga y yo y algunas compañeras, es contaros todo lo que hemos avanzado en este año y cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Lo que nos queda por trabajar o aquello en lo que queremos bueno, avanzar más, ¿no?, durante el año que empieza. Y para finalizar, cada año sabéis que no nos gusta cerrar a nosotros, sino que nos gusta daros la palabra. Cada año ha finalizado un municipio. Este año, el primer año finalizó Aracena, el segundo año Belén, de Benalmádena, y este año va a finalizar Rogelio, de Vícar, de Almería, ¿vale? Pues contándonos lo que él quiera. La reflexión final es totalmente abierta. Hemos preparado esta pequeña presentación en 3 tiempos más o menos, ¿no?, donde estamos, los avances de este último año y luego pues un poco los retos que tenemos por delante, ¿no?, que no son pocos. Entonces, en la situación actual, sí, que ahora ya lo tercio, gracias, Marga, si no fuera por ti. Lleva toda la vida dándome indicaciones y gracias a ella, pues la verdad es que he conseguido estar tranquila en estos foros. La situación actual, ¿no?, donde estamos, porque siempre os gusta saber cómo están los demás, ¿no?, más o menos. Y entonces hay que decir que este era un año extraño. Yo he aprovechado para hacer un curso de esos grandes del IA porque decía, es un año un poco entre tiempos y entre tiempos electorales. Todas las personas que estamos aquí sabemos lo que son elecciones y este año han sido 3. Así que las municipales, que serán las más importantes, porque recordáis que uno de los principios de este proyecto era conocernos mutuamente y poníamos aquellos rombos, que uno era azul y otro verde, de que nos teníamos que conocer. El sector salud conocer a la municipalidad y la municipalidad conocer al sector salud. Y este año, pues sabíamos que había tiempos diferentes. Primero fueron las autonómicas, luego han sido primero las nuestras, luego las vuestras, bueno, y de todos los andaluces, ahora son las nacionales. Y eso genera tiempos, espacios y miradas diferentes, ritmos diferentes. Y eso lo hemos aprendido también a lo largo de todos estos años. Y sobre todo porque esto siempre genera cambios, personas, reencuentros, aprendizaje, ¿verdad?, arranques, parones, porque las personas cambiamos y cambian, también con el tema de las elecciones. Y en concreto en las elecciones municipales, 29 municipios han cambiado. Eso supone aproximadamente el 27% de lo que es el proyecto. Y sabemos que aquí hay caras nuevas y que ya iremos conociendo y que serán caras de siempre y que algunas caras se han ido, pero bueno, eso es lo normal en la vida y en la dinámica de los proyectos. Entonces era un año diferente donde también han pasado más cosas. La primera, que siempre suelo hablar de los aspectos personales, es que ese señor de la flecha, que es Paco Rocha, que todos conocéis como el de las subvenciones y el dinero, aunque ya no tengamos el dinero, pues Paco se ha jubilado, felizmente prejubilado, y está mucho más feliz que todos nosotros porque está magnífico. Comimos con él el otro día y nada, que os diera recuerdos de su parte, que no se podía acercar, aunque le dije que sí se quería acercar por lo menos a despediros. También ha habido cambios en la propia organización del servicio de la consejería y yo creo que son cambios que refuerzan el proyecto porque, bueno, sobre mí ha caído otro servicio a dirigir 2 y entonces me han perdido las personas del servicio, que aprovecho para agradecerles el esfuerzo de todo este año, pero al mismo tiempo se ha incorporado en las materias que yo tengo que coordinar todos los aspectos de promoción de salud. Significa que vamos a tener ese enganche, que era lo que quería la secretaria general, de lo que son las áreas de conocimiento y de trabajo de promoción, las podemos volcar directamente, porque ya es transferir, ¿no?, al territorio. Es trabajar el espacio del territorio con todos los contenidos y evidencias que supone la promoción de salud. Esos han sido un poco los cambios de personal, ¿no? Y la situación actual, pues la veréis casi muy igual, porque sabemos que hacemos los cortes, desgraciadamente hacemos los encuentros a final de año, pero el corte es a junio, y Lourdes, que está ahí siempre contando los ayuntamientos, estamos en esta situación, aunque sé que hay como 10 nuevos, que a lo mejor no os veréis, pero sí estáis en la letra de fondo que hemos utilizado de diseño de las pantallas, ¿no? Sí estáis, los 10, pero no estáis aquí porque hacemos cortes semestrales, ¿no? Esta es la situación actual y estos son los productos que también han cambiado de junio aquí, ¿no? Tenemos 28 planes locales de salud, 36 planes de acción y 59 perfiles de salud, ¿no? Llegamos ya al 12% de los ayuntamientos y al 21% de la población andaluza. Y creo que esto pues nos tiene que enorgullecer porque vamos avanzando, vamos hilvanando, pero somos ya. Lo que más
me parece importante en este tema es que todo esto es un cuerpo de conocimiento tan potente que nos permite ya ir analizando estándares de calidad en lo que es el proyecto y en la metodología, ¿no? Es lo más importante que tiene. ¿Y qué avances hemos hecho? Pues hemos avanzado en muchas cosas que os vamos a contar, porque aunque fuera un año de elecciones, es un año en el que ninguno de nosotros ha estado parado. Vosotros habéis seguido haciendo los planes, desarrollándolo, implementando, y nosotros sí hemos estado más en los cuarteles de invierno trabajando en herramientas e instrumentos, ¿verdad, María? Entonces, yo siempre he dicho que mientras yo esté aquí, amenazo con los 4 pilares del proyecto, porque además son los pilares de la red mundial de municipios que trabajan salud pública, y que es tan importante el liderazgo político como el tener una estructura grupo motor de referencia, como tener claro que el camino es elaborar un plan local porque es el contexto y el sentido tangible de lo que hacemos, y porque es importantísimo trabajar en red y contar con la ciudadanía. También hay proyectos con municipios y en otras partes del mundo y de España también, pues que no trabajan en red y que no tienen en cuenta la importancia de la participación en la toma de decisiones y en el desarrollo de las acciones. Y por eso hemos decidido que la jornada de hoy, como ha dicho María, respondiendo a vuestras expectativas, iba también enmarcada en los 4 pilares y en las necesidades. Y entonces lo primero, pues Daniel vendrá, que hay un accidente en Antequera y me ha dicho que, yo le he dicho que no corra, que si no montamos las comunicaciones antes de tiempo, que no pasa nada, pero por favor que no corra. El ponente Daniel Ayala nos va a hablar de salud urbana y eso es el contexto general. Lo que hay en el marco teórico, práctico y de evidencias de salud urbana transversal, como muy bien ha dicho María. Luego también hemos pensado a lo largo que vamos a trabajar un poco en la primera columna, el liderazgo. Y a lo largo de este año, en lo que respecta al liderazgo y al compromiso político que requiere el proyecto, pues hemos elaborado unos vídeos para los gobiernos locales, para que, ahora miro como me acaban de presentar la concejala de Nalbádena, pues digo, y a otras que me han presentado también por ahí, pues para que tengáis un instrumento donde podréis contar dentro del municipio y contar en qué consiste este proyecto. Pensamos que era una herramienta que os hacía falta y entonces van 2 vídeos, uno de fundamentos y otro de opiniones de personas que se grabaron aquí el año pasado y que algunas estáis por aquí porque alguna he visto. Para la segunda pilar del proyecto hemos trabajado durante todo el año y también con algunos de vosotros en un manual local. ¿Por qué? Porque los grupos motores necesitáis tener más información que la guía rápida. Y entonces el manual que irá colgado en la parte de la web de los grupos motores con vuestra clave y que será un trabajo de entorno colaborativo, tiene esa herramienta que lleva anexos y lleva modelos y lleva documentos. Voy a priorizar, pues mira, puede priorizar con este instrumento. Pues voy a trabajar en el plan de acción, pues 2 ejemplos o 3 de objetivos generales, 3 ejemplos de objetivos específicos, cómo se construye un indicador. El manual recoge todo de una manera mucho más exhaustiva. Ha quedado precioso. Yo os felicito, eso ha sido un curro de ellas 3 fundamentales, bueno, también de ellas 4 porque tenemos a una que acaba de parir, que es Leticia Reyes, que por eso no está este año aquí, y ellas 4 pues se lo han currado bastante más y con los 8 técnicos de acción local que se ha generado a partir de su conocimiento. Con los técnicos de acción local nos han trasladado el día a día de trabajo con vosotros y lo hemos volcado en lo que es el manual. Es un trabajo precioso y ya lo veréis en cuanto esté colgado. Y hemos traído también a Valentín por la tarde para que ayude en los grupos motores a la resolución de conflictos. Del tercer pilar tenemos las comunicaciones, que es conoceros entre vosotros las buenas prácticas y las experiencias. Os vamos a contar por dónde vamos en seguimiento y evaluación, que es el gran reto del proyecto ahora mismo, y la formación también la vamos a comentar porque ahí necesitamos también un poquito de ayuda. Y también una herramienta que estará colgada en la web y que lleva con los manuales, que es el producto de un grupo de trabajo, de un máster que hizo Lola y que lo ha mejorado con la ayuda y las aportaciones de todos nosotros, que es la herramienta de perspectiva de equidad a lo largo de todo el proceso. Hablamos mucho de desigualdades y tenemos que ir incorporando herramientas, ¿no?, que nos ayuden a definirlas y a ver si lo estamos haciendo bien. Para el último pilar, que menos que estar aquí en unas jornadas que son dedicadas a las redes de salud, y que, aunque la nuestra, yo siempre digo, no estamos en el vídeo de la jornada porque no es una red todavía, porque no teníamos web. Pero ya tenemos web, ha habido problemas, y no me importa decirlo, ha habido problemas muy gordos, incluso del ámbito jurídico. Creo que Nuria nos va a indicar por dónde vamos ahora y que veáis cómo va a quedar. Yo no era incapaz de prometer por tercer año que íbamos a tener la web y ya me daba vergüenza. Y eso ha propiciado pues un sprint final y, bueno, pues a la vuelta de vacaciones estarán ya los contenidos en su sitio y todo de alguna manera, pero Nuria nos va a explicar un poco cómo está definida la web. La encargamos con 2 sentidos.
hacer una red de redes y que fuéramos realmente como tales. ¿Os acordáis que ya diseñábamos aquello red, una de mayúsculas, red? A mí ya se me ha olvidado. Pero el objetivo es ese. Realmente el espacio de conocimiento de todos nosotros va a ser ese, el espacio de un fondo documental, el espacio de herramientas de evaluación y el espacio de trabajo y de opinión y de debate y de seminarios y de la riqueza del proyecto para que no nos sintamos solos cada uno de nosotros en nuestro día a día, sino que realmente seamos lo que yo llamo la gran familia Rela, que me gusta escribirlo y me gusta decirlo. ¿Y cómo lo orientamos? Y ahora ya Nuria nos va a contar. Lo orientamos porque pensamos que la herramienta web necesitaba 3 espacios. Uno, dirigido a la ciudadanía, que es el abierto, donde se va a entrar en esa web y es el abierto, ahora nos lo va a enseñar Nuria. Uno, y es de color azul, que es como una especie de entorno colaborativo de trabajo de los grupos motores y de conexión entre grupos motores, vais a poder, ¿no?, con la coordinación de cada técnico de acción local. Y entonces ese trabajo de entorno colaborativo con los manuales colgados ahí y con dejarlo como un Google Drive, lo dejáis, lo aparcáis ahí, o otro día que os reunáis, ese espacio de trabajo de los grupos motores y de intercambio de grupos motores. Y el propio escritorio personal que podéis tener cada persona con nuestro password y con la documentación que queráis tener sobre acción local en ese entorno web. Y yo, por mi parte, Nuria, os va a contar cómo han ido montando el tema y que estará después de Navidad ya. ¿Tú vas a necesitar o entras en la web o cómo lo vas a hacer? Pues ya está. Lo dejamos aquí y ya ella proyecta, ¿no? Bueno, lo primero, gracias a todos porque estoy viendo que hemos puesto el hashtag este año del Congreso y estáis tuiteando mucho, así que eso significa que es un grupo que se mete en esto de las redes, que le gusta compartir conocimiento, que queremos llegar a más gente. Y es verdad que nos faltaban plataformas en ese sentido en esta red, ¿no? Estáis mucha gente de muchos sitios, de muchas partes de Andalucía y nos falta conexión, nos falta una plataforma donde todos podamos acceder para tener nexos de unión, ¿no? Y bueno, es verdad que una web no es, con todas las cosas que tenemos, el mejor sitio para conectar, pero es un paso, ¿vale? Y además es una red muy bien pensada porque, como ha dicho Coba, la estuvieron trabajando durante mucho tiempo desde la dirección del proyecto y quisieron hacer lo que ha dicho Coba, una web que fuera para la ciudadanía, ¿no?, que la gente viera lo que hacemos, que visibilicemos nuestro trabajo desde cada pueblo de Andalucía y también una web que sea una herramienta de trabajo, un instrumento para vosotros mismos que trabajáis en este proyecto con herramientas y escritorios donde vosotros podéis tener vuestra forma de organizar los documentos, otra parte para compartir y finalmente una parte pública, ¿no? Como ha dicho Coba, la parte que hemos podido trabajar, porque hemos tenido una serie de problemas, no depende de nosotros, pues hemos podido pulir un poco la pública, ¿vale? Porque era un paso que nos hacía falta. Y la hemos empezado, ¿vale? Está todavía un poco en pañales, pero ya estamos en ello. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues fijaos, trabajamos mucho con contenido, con noticias, con calendarios, con eventos, con publicaciones, son un poco las secciones importantes de la página web, ¿no? Una de las cosas que hemos apostado nosotros es por tener esta parte que se mueve, que hay en el centro, van a ser las novedades, ¿vale?, de la página web. Las vamos a ir cambiando, pues, dependiendo de los intereses que tengamos. Este municipio sano y en forma, lo que aparece es una presentación del proyecto. Planes locales de salud es una de nuestras publicaciones. Acabamos de hacer una publicación estrella que Coba ha presentado, ¿no? Pues la tenemos que vender, la hemos trabajado y tenemos que enseñarse a nuestro municipio y a la gente. Pues la tenemos disponible y descargable y visualizable, ¿vale? Por ejemplo, otro guía, no sé muy bien si entrar por aquí. Porque no sé si ahí tengo ratón, ¿no? Fijaos, la guía rápida para la elaboración de planes de salud, pues disponible y descargable desde la página web. ¿Tiene el micro inalámbrico? ¿Se oye? ¿Me muevo yo? Sí, un poquito, María, si no te importa. ¿Con este te funciona? Es que esto no me sirve para navegar, vale. Me sirve el ratón. Mira, el 4, por ejemplo, veis la sección central, novedades, ¿no? Esta parte editable la vamos cambiando y cualquier cosa que nos interese, el punto 4, calendario de eventos. Tenemos un evento en cualquier municipio de Andalucía, lo publicamos, ¿no? Y lo hacemos un poco que tenga visibilidad y que la gente lo pueda compartir, ¿vale? Luego, cuando entramos en cada uno de los eventos, de momento no tenemos contenido, ¿no? Hay que ir metiéndolo, podemos entrar para ver lo que hay ya semanalmente, mensualmente, y así lo vamos planificando, ya os digo. Depende de los contenidos que vosotros nos vayáis facilitando para tener, ¿no? Luego tenemos, fijaos,
el martes 15, ¿no? Hoy, pues tendríamos que haber puesto el tema del encuentro que tenemos hoy, ¿no? Y sería como un evento, lo que pasa es que de momento no podemos todavía tenerlo, pero es el objetivo de tenerlo, ¿vale? Fijaos, tenemos una opción de entidades locales, ¿no? El punto de abajo, María. El tercero. Un mapa ahora mismo de la gente que está participando en esto, ¿no? Para que todo el mundo se vea visualizado, ¿vale? Si entramos en actualidad, pues vamos a ir publicando las noticias que vosotros vais a ir haciendo. ¿Que hacéis una feria de salud en cualquier municipio de Andalucía? Pues la colgamos aquí, ¿vale? Zona multimedia. Bueno, fijaos, de momento hay un par de noticias, iremos actualizando más. Hemos estado pidiendo esta semana noticias, todas esas noticias las tenemos y vamos a ir metiéndolas, ¿vale? Durante esta semana en la página web. Galería multimedia, una parte por la que apostamos mucho. De momento tenemos fotos que podéis ya mirarlas y descargarlas porque muchos de vosotros aparecéis del encuentro de 2013, del encuentro de 2014, de este año se colgarán y a partir de ahora en cada municipio las fotos que hagáis, ¿vale? Tenemos que incorporar un poco en nuestra rutina todo el tema multimedia, ¿no? Si hacemos algo y queremos que se vea, pues tenemos que hacer fotos, hacer vídeos, todos tenemos móviles, podemos, ¿no? Y eso nos hace que al final lo que hagamos salga un poquito más fuera, ¿vale? Fotos, por ejemplo, de 2014, como María ha abierto, y luego pues también una parte multimedia de vídeos, ¿vale? Hemos trabajado ya en 2 vídeos que os vamos a presentar ahora en último lugar, y hay uno que lo veremos en las sesiones que ha hecho una compañera Luna de Málaga y aparecéis vosotros, ¿no? Aparece pues un poco la presentación de qué municipio estáis, quién formáis parte y un poco los grupos motores, ¿no? Que hay toda Andalucía. Entonces se trata de poner en alza lo que ya estamos haciendo, porque estáis haciendo muchas cosas, hay mucha gente trabajando en esto, pero necesitamos un sitio donde difundirlo, ¿no? Lo iremos completando, lo iremos rellenando de contenido con la ayuda de todos, ¿vale? Y básicamente está en la web. Nada más, cualquier pregunta o cosa, la dirección, ahora mismo la que aparece es la dirección larga que está en prueba, ¿vale? Por eso no he hablado mucho, la tendréis disponible dentro de poco, la definitiva, que será Red Local Salud, ¿vale? www.redlocalsalud.es. De todas formas tenéis todo, tendréis puntualmente un correo, ¿no? Donde os contaremos la dirección y así y las claves de acceso en el momento en el que podáis acceder a la parte privada, ¿vale? Pero de momento es un adelanto que os podemos hacer y esperemos de verdad que os sea útil y que aportéis todo lo que queráis, ¿vale? Porque es una red vuestra, es un espacio vuestro. Y nada más, muchas gracias. Sí. ¿Ya le doy al siguiente? Los retos. No nos vamos a extender mucho, aunque el ponente del accidente no ha llegado, pero ponemos los vídeos. ¡Ah! Dani, bueno, bien, sin problema, pues ha llegado, ya está. Bueno, entonces no cambiamos el orden, ¿no? Simplemente estaba preocupada, pero por ti, no por el tiempo. Lo teníamos solucionado. ¿No se oye? Sí, no, pero ahora va a hablar María. De acuerdo. Entonces, por sintetizar, como decía Coba, hemos estado todo el año trabajando mucho en manual metodológico, los vídeos, herramientas, y 2 cosas que hemos estado trabajando que no dejamos de trabajar nunca, pero que tenemos que seguir en ello y además con un interés muy especial y que para nosotros, para todas las personas que estamos en el proyecto, son 2 retos importantes. El primero tiene que ver con la formación. Como sabéis, aparte de la formación que hacéis en los municipios, con las personas de la delegación territorial, con vuestro técnico de acción local en salud, desde el nivel, digamos, autonómico central del proyecto, desde el Servicio de Acción Territorial en Salud Pública de la Consejería y con el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cada año hacemos una oferta de formación a nivel autonómico para todos vosotros y vosotras, para todas las personas que participáis en el proyecto en toda Andalucía. Empezamos en el 2011, ese año hicimos 2 cursos presenciales y también hicimos la primera edición de un curso virtual largo de 80 horas de acción local en salud que recoge un poco todo lo que nos parece fundamental para trabajar en este proyecto. Hemos hecho 3 ediciones de ese curso. Por temas de financiación, de la financiación con la que hacemos esta formación, siempre tenemos que hacerlo en el último, o teníamos que hacerlo en el último trimestre del año. Y nos parecía que era una fecha muy mala para vosotros para hacer un curso tan largo, aunque para las personas que terminabais siempre teníais
una buena valoración del mismo año tras año, pero es verdad que más gente de la que nos gustaría se iba quedando por el camino. Entonces este año decidimos cambiar el chip y hacer otra apuesta por trabajar en cursos virtuales pero más cortos. Este año hemos hecho estos 3 que tenéis en la pantalla, 2 cursos de 30 horas, uno de fundamentos para la acción local en salud y otro sobre el perfil de salud local y otro sobre comunicación de 25 horas. La acogida en principio fue buena, pero para nuestra sorpresa el nivel de personas que han terminado el curso ha sido menos que con el curso largo. Entonces, bueno, estamos un poco perdidos y necesitamos que nos ayudéis a encontrar la mejor fórmula posible, porque hacemos la formación porque pensamos que os viene bien, porque es una demanda que también nos hacéis. Pero claro, queremos hacerla para que sea realmente lo más útil posible y para que la apuesta sea lo más eficiente posible, para que todos rentabilicemos lo más posible el esfuerzo y el tiempo. Nosotros preparándola y vosotros haciéndolo, ¿no? Recibiendo esa formación. Entonces, necesitamos que nos digáis qué tipo de formación queréis, qué tipo de formación necesitáis, sobre qué contenido, sobre qué temas y en qué formatos. Hemos apostado por la formación virtual porque nos parecía que era más fácil para vosotros no tener que desplazaros, pero no sabemos si en un momento dado podéis preferir un día al mes veros en algún sitio en la provincia o otro tipo de apuesta. Entonces, os lo vamos a preguntar. Mañana vais a recibir un correo electrónico. Todas las personas que habéis venido al encuentro recibiréis un correo electrónico con un enlace con un cuestionario que se rellena de verdad en 3 minutos. Son creo que 7 preguntas. Es muy simple y es para que nos digáis esto. ¿Cuáles son vuestras necesidades de formación y cuáles son los formatos que preferís? ¿Vale? Para que podamos adecuar la oferta de formación lo más posible a vuestras necesidades y a vuestra disponibilidad de tiempo, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es un tema importante en el que queremos seguir trabajando, pensamos que hace falta seguir trabajando, pero que ya os digo, queremos hacerlo de la manera más eficiente posible, con vuestra ayuda. Queremos adaptarnos a las necesidades y encontrar también el equilibrio, ¿no? Porque también yo lo entiendo desde la responsabilidad de la coordinación, el objetivo, y lo hemos debatido mucho con todos los técnicos de acción local y en el propio servicio. Entendemos que tiene muchísima potencia tener una formación estandarizada y normalizada y conceptualmente diseñada de forma centralizada, aunque luego el día a día de los municipios siempre exige adaptarla a necesidades mucho más específicas. Pero si hay que descentralizarla, se descentraliza. Perderíamos el criterio de estandarización del método y de una metodología con una línea, un eje común, pero a lo mejor ganábamos en cercanía. La verdad es que sí necesitamos que nos digáis qué necesitáis y en 2016 trabajaríamos. Necesitamos saber lo que opináis y cuáles son vuestras posibilidades y vuestras necesidades. Y la verdad es que nos preocupa, ¿verdad? Es un esfuerzo que no pensamos que tenemos la rentabilidad que ha conllevado todo el esfuerzo de las 8 personas y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y seguimos? Y el otro tema muy importante en el que en realidad venimos ya trabajando desde hace 2 años, pues nos ha costado mucho aterrizarlo, porque es muy difícil evaluar en salud pública y es muy difícil evaluar una red tan compleja como esta y es muy difícil evaluar resultados de los planes de salud, evaluar resultados en salud es dificilísimo, pero sin embargo nos parece que es esencial y que no podemos seguir avanzando si no hacemos ya un esfuerzo mucho más importante. Sí se evalúa, pero un esfuerzo mucho más importante en este tema, en evaluación y en seguimiento de todo el trabajo que hacemos a nivel autonómico y a nivel local. Entonces, como digo, llevamos 2 años largos dándole vueltas a cómo hacerlo y finalmente luz, hemos visto la luz y ya tenemos una apuesta que a lo mejor es un ensayo y a lo mejor terminamos cambiándolo, pero que ahora mismo y después de varias pruebas nos parece que este puede ser un buen camino. Y os vamos a contar muy brevemente cómo vamos a empezar a hacerlo y qué necesitaremos también de vosotros. Hemos decidido evaluar en principio en 2 niveles. En el nivel autonómico vamos a evaluar la estrategia de acción local en salud de la Consejería
como política pública y vamos a empezar haciéndolo, esto sí que es un empezar haciéndolo de una manera muy sencilla. Ahora mismo solamente vamos a empezar preguntándoos a una parte importante de personas que participáis en el proyecto en distintos niveles, cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros retos y cómo tendríamos que hacerlo para hacerlo cada vez mejor. Para eso hemos diseñado una entrevista que vamos a pasar por escrito en breve. Así que aprovechamos también para lanzarlo. Recibiréis, ya os digo, muchas personas, lo vamos a hacer a nivel del grupo, digamos, motor a nivel autonómico, la gente que estuvo concibiendo el proyecto y que está un poco haciendo seguimiento, a nivel de las personas que trabajan a nivel provincial, tanto en las delegaciones, los miro a vosotras, como los técnicos, etcétera, y luego a nivel de los ayuntamientos en tres perfiles. A nivel político, a nivel técnico y a nivel de ciudadanos y ciudadanas que participan en el proyecto. Vamos a enviar una entrevista y os pedimos que le dediquéis un ratito para escribirnos algunas de vuestras ideas, ¿sí?, sobre cómo lo estamos haciendo y cómo deberíamos de mejorar. Todo esto, tanto lo que os decíamos ahora mismo en formación como lo que estamos diciendo en evaluación, el sentido que tiene es que queremos hacerlo cada vez lo mejor posible y de la manera más útil posible, ¿sí? Y en el nivel local queremos evaluar en dos niveles, en dos aspectos. En el nivel del proceso que seguís, del proceso de trabajo que seguís en cada municipio, necesitamos saber cómo lo estáis haciendo, cómo os parece que lo estáis haciendo, y para eso hemos diseñado un checklist donde están identificados, digamos, los puntos clave de lo que tendríamos que hacer según el método que se diseñó y os vamos a pedir que cuando vayáis terminando cada una de las fases vayáis rellenando ese checklist. La persona que coordina el grupo motor, con la ayuda si hace falta del resto del grupo motor, complete esa evaluación en base a ese checklist, ¿vale? No es un examen, ¿vale? Es simplemente una mirada retrospectiva, ya os digo, cuando terminemos alguna de las fases, para que a vosotros os sirva y a nosotros nos sirva para cuando agregamos los datos saber un poco cómo estamos trabajando en todas las provincias y en toda Andalucía. Y por otra parte, necesitamos también empezar a medir resultados de los planes. Empezamos a trabajar en este proyecto en el 2008, algunos de vosotros, los menos de verdad, pero algunos vais ya por el segundo plan, y necesitamos empezar a saber cuáles son los resultados que están teniendo los planes de acción local. Para eso, esto es lo que estamos todavía trabajando, esa autoevaluación que os he dicho, algunos de vosotros ya vais a recibir en breve un correo electrónico con un enlace donde está ese checklist, os lo mandaremos en función de la fase en la que está cada uno de vuestros municipios, que para eso la sabemos, y os pediremos que la contestéis, ya os digo, una persona que representa al grupo motor. Hay un ejemplito ahora detrás. Y ahora estamos trabajando en construir para intentar ver cuáles son los resultados que vamos teniendo con nuestros planes de acción. Estamos empezando a trabajar en un mapa de indicadores. Esto sí es un empezar a trabajar porque para que esté el mapa de indicadores aún falta un poco de tiempo. Y para que veamos los resultados faltan años seguramente, cuando todo lo implementéis, etcétera, y hasta que podamos ver un agregado, pues seguramente tendrán que pasar 2 o 3 años. Pero bueno, estamos trabajando en esa línea. Algunos indicadores en relación con aquellos temas que trabajáis en los contenidos de vuestros planes de acción, ¿vale? No todos los municipios trabajáis sobre los mismos temas ni sobre los mismos grupos de población, pero sí muchos de vosotros coincidís. Entonces estamos trabajando en indicadores muy poquitos, 2 o 3, para cada uno de esos bloques temáticos o de esos grupos de población, ¿vale? Con la idea de ver si, ya os digo, de aquí a 2 o 3 años, 4, en fin, cuando sea posible, podemos tener un agregado de toda Andalucía que nos permita tener una mirada global sobre los resultados de los planes a nivel autonómico. Ese es un poco el espíritu que guía y el esquema de lo que estamos trabajando en evaluación. Este es un reto muy importante. No hay ninguna otra experiencia como este proyecto en el Estado español, muy pocas a nivel internacional, y no conocemos ningún otro sistema de evaluación. Por eso nos ha quitado mucho de algo como esto. Al menos, sí.
hay un ejemplito de lo que es el checklist. Este es un ejemplo del checklist que os vamos a pasar para que valoréis, os autovaloréis cómo estáis trabajando el proceso en los municipios. ¿Vale? Como veis, son preguntas pues, muy simples, muy sencillas y son esa propia revisión de cómo lo hemos hecho, ¿no? Y esa breve parada, como luego también se evaluará, como todos los cuestionarios, tendrá una evaluación y veremos en qué puntuación. A veces no se hacen las cosas porque uno no quiere, no se hacen las cosas porque uno no puede. Y nuestra responsabilidad es seguir metiéndole parámetros de calidad a cada una de las fases y al propio método, ¿no? Ya lo veremos ahora. Y como decía, la idea no es hacernos un examen, la idea es que nosotros revisemos, que nosotras revisemos si el método que os proponemos sirve o no sirve, funciona o no funciona y es factible o no es factible en los municipios, porque si hay que adaptar algo, pues se adaptará todo lo que haga falta. Exactamente, ¿no? Y facilitar cada vez con más herramientas lo que es la situación. Entonces, la evaluación nos importa. Vamos bien de tiempo. ¿No? Sí, está, pero que yo en 2 minutos o 3 me cuento los retos. Porque los retos son grandes, pero no concretos. No me riña. La evaluación nos importa. Y además, pues vamos a pedir ayuda. Ya la hemos pedido a algunos de vosotros. Tuvimos un taller, fuimos hacia con unos contenidos, dimos la vuelta, creo que lo hemos revisado y creo que vamos bien. Y entonces, pues hará falta. La posibilidad de que ahora se hayan unido esos dos servicios que supone más trabajo significa también que vamos a tirar de indicadores potentes que existen en promoción de salud y en resultados en salud y los vamos a conectar con la realidad local. Y para que no suene a palabras huecas o vacías, ¿cuántos municipios estáis trabajando en dieta y en actividad física? Podríamos decir que el 100%. ¿Por qué no tener algún indicador común de dieta y actividad física? Y podríamos tener una medida desde la gran encuesta de salud que tenemos cada 4 años en salud pública hasta el último municipio de Andalucía trabajando en lo mismo. Y eso hay que conseguirlo. Y eso pues nosotros iremos marcando el camino y probablemente entre todos marcaremos realmente esa definición de indicadores concretos, medidos y que no serán muchos, pero que hay ciertas cosas que estamos haciendo todo el mundo y entonces vamos a ser capaces de medirlo y de contarlo al mundo también, ¿no? Y de justificar y argumentar, ¿no? El siguiente apartado es el futuro, ¿no? Los retos que tenemos en RELA y seguimos teniendo muchos retos. ¿Hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos todos los municipios. Como muy bien ha dicho María, hacia la mejora del método. Ese seguimiento y esa evaluación nos va a permitir mejorar. Nos va a hacer como los ciclos PDA de calidad, que nos va a hacer mejorar en la revisión para el salto siguiente. Y eso es una tarea continua de cada año, ¿no? Ese es el reto anual que tenemos. Luego hay retos más importantes. ¿Y por qué nos vamos a ir a buscar retos donde nos los tenemos que inventar? La visión integral de RELA en un municipio. Esa visión compartida de la ciudad y de construir ciudad, porque eso no es un plan de 4 cositas. Esto es realmente un plan de gobierno, como digo siempre, desde este atril y desde otros foros también más cercanos, no tan distantes como este, es que la municipalidad del mundo que trabaja en salud pública en el contexto de grupos de trabajo y de decisiones de gobierno local, dice que estos son los grandes temas. Seguir trabajando en la gobernanza y el liderazgo, en comisiones, en gobiernos, en conexión con la sociedad, porque solos no se puede hacer. En servicios y capacidades en materia de salud pública no hay que trabajar solo en estilos de vida, no hay que trabajar en promoción, en prevención, en protección, en los entornos. Es una gran apuesta. El trabajo específico en el entorno saludable, que hay muchísimas evidencias y podemos tomar decisiones en las que estamos seguros que son efectivas y eficientes y será muchísimo más rentable trabajar en esa dirección. Trabajar también en el diseño urbano, del que ni me paro porque ya Daniel nos va a dar ahora una pauta de cómo se construye una ciudad saludable y cómo es una ciudad saludable. Y sobre todo los estilos de vida orientados a lo que siempre decimos, los colectivos más vulnerables, porque esta es una gran oportunidad y esa es la amenaza que tengo siempre, el Partenón de colores, y la gran oportunidad de reducir las desigualdades interviniendo por esa mirada por determinantes que también va quitando y limando los polos extremos de las cosas, ¿no? Y esas son las grandes áreas de trabajo a nivel mundial de los municipios, ¿no? Trabajar también con una orientación de buenas prácticas, donde también os tengo que decir que está la Junta de Andalucía inmersa en un proyecto europeo, donde se están identificando en el proyecto CRODIS estándares de calidad de las actividades de promoción de salud. Que esto no sea más globo, más camiseta, el salto a la comba, no. Esto es una disciplina que tiene un soporte de evidencias de producir resultados en salud
con sus estándares correspondientes. Así que una oportunidad de esto es que yo desde el otro servicio voy volcando información a todas las actividades que podéis ir diseñando para orientaros cuáles son en las que se consigue con mínimo movimiento una mayor proyección y un salto mayor en materia de salud pública y de calidad de vida de la población. Traigo un aspecto cualitativo para las personas que estáis aquí, que sobre todo gobernáis, que es el alcalde de Johannesburgo, que dijo esto hace unos años y que a mí me parece precioso, junto muy paralelo a la definición de ciudad saludable, que es dinámica, son personas, que las ciudades están vivas y que crecen y también enferman, incluso pueden morir si no las cuidamos, y sobre todo que el protagonismo político es fundamental. Esta es la parte cualitativa. La parte de diferencias en salud ya la he dicho, y la parte de trabajar en la infancia, por favor, cuando prioricéis, porque ese es el futuro, y si no lo que tendremos, sobre todo con la obesidad, son adultos enfermos. Y eso, RELAS es una gran plataforma de trabajo para la infancia, ¿no? Y esto no requiere palabras. Y lo último, como otras veces cuento lo de Bután y lo de la felicidad, la neurociencia está avanzando a una velocidad tan espectacular, y estoy hablando del Ramón y Cajal y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que dice que una dieta saludable, un ejercicio, unas buenas relaciones entre las personas, evitar situaciones de estrés, pues realmente pues genera una calidad de vida y que genera velocidad, felicidad. Y entonces yo digo, y ya termino, entonces resulta que lo que más alarga la vida y la vida con calidad es ser más feliz. Intentemos ser todos más felices, que aquí tenemos una buena herramienta. Y por nuestra parte, de verdad, María, pues muchas gracias. No hay más que decir, ¿no? Pues ya está. Pues sí, yo tengo algo más que decir. Es verdad. ¿Para dónde es? Para adelante, para atrás. Y 4 cosas operativas. ya está. Que no tienen importancia, pero que las tengo que decir, vamos. Mira, en el programa tenéis que el grupo 4 de comunicaciones iba al aula 8, pero luego tuvimos que hacer un cambio y vais al aula 6, ¿vale? Entonces, supongo que los habrán dicho en la entrada, pero por si acaso os lo recuerdo. Por favor, ir a la mesa de comunicaciones que os hemos asignado, que os lo habrán dicho en la entrada. De todas maneras, ya os digo, están los listados puestos. Y mañana os enviaremos el cuestionario de satisfacción y el cuestionario de necesidades de formación. Por favor, hacer un esfuerzo porque vais a tardar 3 minutos en cada uno, lo rellenáis sobre la marcha y nos lo mandáis, ¿vale? Y en algún lugar que debería de ser ahí en la puerta del salón de actos, ahora lo voy a localizar, habrá un panel donde queremos que nos escribáis una palabra, cada uno, que os parezca que defina el trabajo que hacéis en RELAS en vuestro municipio, ¿vale? Vamos a ver qué foto nos sale al final del día. Una palabra que defina el trabajo que hacéis en RELAS en vuestro municipio. Cuando salgáis de la siguiente ponencia, cuando salgamos del salón de actos, estará puesto en este hall de aquí delante, ¿vale? Y nada, muchas gracias, esperemos que disfrutéis el día. Y Daniel, cuando quieras, por favor. Ahora, yo tengo mucha confianza con él porque hace muchos años que conozco ya a Dani.
Y entonces lo conocí cuando colaboraba en Ciudad Viva, que siempre está en los links de todos los fondos documentales que os damos, porque Ciudad Viva es un proyecto de la consejería. Ya tengo un lío con Fomento, Vivienda, con esto que las consejerías se unen y se separan. Y fue el proyecto maravilloso que empezaba cuando nosotros empezábamos a diseñar el pilotaje de RELA. Y realmente yo aprendí muchísimo del proyecto Ciudad Viva, porque aprendí muchísimo a mirar la ciudad de esa manera. Y teníamos unos grupos de trabajo durísimos, larguísimos, periódicamente. Y entonces yo con Daniel y con Reyes, ¿te acuerdas? Encontré a la gente más joven, no sé por qué sería, y encontraba la mirada de compartir esa visión de la ciudad y de estar de acuerdo en muchas cosas cuando allí había muchos debates. Eso generó una amistad y ahora que cada uno estemos por un lado, siempre estamos en contacto. A mí me tiene con su grupillo LinkedIn y me manda muchísimas cosas de ciudad, y donde esa ciudad más moderna, esa forma de ver la ciudad diferente, esa ciudad que se ve desde el urbanismo y que se ve desde la arquitectura, pero que es humana y que tiene corazón, es la ciudad que yo creo que compartimos todos y la que subyace en el proyecto RELA. Y Daniel me parecía la persona idónea para venir y contároslo, porque él ha seguido evolucionando en esta disciplina y en esta forma de trabajo, y nosotros pues vamos ahora ya detrás de él aprendiendo, ¿no? O pues mira, Daniel es de Pulpí, que está en el proyecto. Esto sí lo voy a mirar. Daniel, como la parte personal ya le he contado, que nos une la amistad y haber sido compañeros de grupos de trabajo. Daniel es arquitecto por la Universidad de Sevilla y máster en Arquitectura de Ciudades Sostenibles. También ha completado su formación en la UNIA y en la Universidad de Ohio en las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado. Está en un montón de proyectos que yo los tengo que mirar, porque es consultor independiente de varios proyectos europeos, que son Viva, ISPART, CMAP y el IHMED. Vale, pues estupendo. Yo lo digo en castellano. Enfocado, hijo, pero esto en castellano tiene 3 preposiciones, tiene 3 consonantes. Croata, sí. Están todos enfocados a la planificación urbana y territorial. Y él trabaja como especialista en programas operativos de crecimiento sostenible. Os va a encantar la visión que os va a dar de la ciudad. Y además yo quiero que, ya que está aquí, y como ya pues soy muy fresca, ya aprovecho pues que le preguntéis. Porque oímos mucho de ciudades de todo tipo, preguntarle, y sobre todo que trabajemos todos en una pregunta que yo quería hacer, ¿no? Y es, ¿qué se puede hacer para una ciudad mejor una vez que él nos cuente ese discurso? Y entonces vamos a aprovechar que tenemos un especialista y vamos a preguntarle, ¿no?, esa visión de las sinergias en las ciudades. Y nada más, tiempo libre, porque tenemos tiempo suficiente, o sea que podemos tener luego un debate interesante. Gracias, Daniel, te lo dejo todo. Vale, a ver si esto es consigo. Bien. Hay que darle al... Sí, ya. ¿Le has dado? Sí, creo que sí. Sí, están dentro. ¿Me escucháis, no? Sí. Bueno, Coba ya me ha presentado. En primer lugar, pues, buenos días. No sabía si iba a llegar porque había un pequeño accidente en Antequera y estaba parado un poco la autovía. Pero, bueno, darle las gracias a Coba, a la Escuela de Salud Pública y a la Consejería por invitarme a contaros una cosa que confieso que estoy bastante preocupado. Como decía Coba, la conozco desde hace bastante tiempo. Claro, perdón, no se oye porque yo he dejado encendido creo que... ¿Sí? Que me diga. Ya mejor, sí. Pues como decía, yo tengo un problema, es que no sé decirle a Coba que no. Y eso me mete en embolados como este. Que confieso que no sabía muy bien qué contaros, porque no puedo hablar de salud, porque vosotros estáis trabajando sobre salud. Yo no soy un especialista y me preocupaba bastante. Entonces yo lo único que espero con la charla de hoy es contaros al menos algo, una cosa que os interese. Espero que también encontréis una cosa que os podáis llevar para vuestro trabajo diario y espero que no se haga muy larga lo que os voy a contar. Os voy a llevar a mi terreno. Yo soy arquitecto, me he especializado más o menos en la ciudad, he estudiado la ciudad, me gusta bastante la historia y voy a hablar de ciudad y de espacio urbano. ¿No me escucháis todavía? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Necesito que me diga.
Sí, no hablo desde aquí, ¿eh? A lo mejor es por el volumen. Puede ser que sea el volumen de esto. Ahí no hay volumen. ¿No? No. Vale. ¿Me seguís sin oír? Ahora mejor, bueno, no sé qué será. Bueno, pues os confieso que está bastante preocupado por qué contaros. Y lo que voy a hacer es llevaros al huerto. Os voy a llevar a mi terreno, que es la ciudad, y el espacio urbano. Entonces, para hablar de la ciudad, tampoco quería empezar por el principio, pero realmente ciudades hay un montón. Hay un filósofo que se llama Massimo Cacciari, que fue alcalde de Venecia, que decía que la ciudad no existe. Lo que hay es muchas formas de vivir el espacio urbano. Por lo tanto, no existe una única ciudad. En las imágenes podéis verlo, todas son ciudades de diferentes partes del mundo, todas responden a características propias, pero en todas hay una manera común, que es hay un habitar del espacio, del territorio, una manera de ocuparlo. Entonces decía Cacciari también que, dado que la término ciudad no existe, la única manera de explicar qué es una ciudad es recurrir a la etimología. Y la etimología nos dice que, por ejemplo, la ciudad, la polis, para los griegos, era un espacio en el que era espacio de encuentro entre iguales. No era, en la ciudad griega había ciudadanos, los polites, que eran los que tenían derechos, y había esclavos, que no tenían ningún derecho sobre la ciudad. Entonces la ciudad era estirpe, era comunidad, era espacio de encuentro, era la casa. Mientras que en el término latino, civitas, no existe la palabra ciudad, no existe una transferencia de polis al término latino. Entonces, los romanos definían la ciudad no por el espacio donde se encuentran, ¿no? Aquí podéis ver el cuadro de Rafael sobre la academia, ¿no? Eso un poco sería la representación de lo que era la ciudad para los griegos. Sin embargo, para los romanos, ellos no tenían esa terminología de ciudad. Ellos definían la ciudad por los cives, y de ahí salía la palabra civitas, ciudad. Los cives eran cualquier persona que estaba dentro del Imperio Romano y que por lo tanto se sometía al derecho romano. Toda persona, daba igual la condición, si tenía cualquier tipo de religión o de etnia, pero que se sometiera al derecho romano, formaba parte de la ciudad. Es decir, la ciudad al final era un proceso expansivo. Roma no era la ciudad de Roma, Roma era toda Europa, Roma era África. Y en ese caso las características de la ciudad eran distintas. Se hablaba de expansión, se hablaba de movimiento, se hablaba de conquista, de colonización, y se hablaba de una ley y un líder, que era el César. Todo esto os lo cuento ¿por qué? Porque los romanos también tenían una palabra muy interesante para hablar de las ciudades, que decían que las ciudades deliraban. ¿Por qué delirar? Pues muy sencillo. Para atribuir cuáles eran los límites de una ciudad se utilizaba la lira. La lira es un pequeño surco, lo mismo que se utiliza en la agricultura para hacer canales y para plantar, pues así se marcaba la ciudad, con una lira. Entonces, por tanto, las ciudades romanas, que lo que tendían era hacia la expansión, deliraban. ¿Por qué? Porque salían de ese surco. Esto es un poco lo que ha sucedido a las ciudades nuestras, pues prácticamente desde el siglo XV hasta nuestros días. Y, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Nuestras ciudades actualmente deliran. No tienen espacio, no tienen fin, no tienen ningún tipo de manera de acotarse y buscan el crecimiento y el movimiento, el intercambio comercial, y olvidan un poco la ciudad griega, la polis, el espacio del geno, donde la gente se encuentra, gente que se reconoce entre sí como ciudadanos. Y tenemos pequeños tiranos, es decir, al final la iconografía o el resumen de la ciudad se puede recoger en esta imagen. El César ahora es Don Draper y la herramienta, el movimiento, lo que delira es el vehículo. Y si aparte pues suma, pues ya tenemos toda la iconografía de una ciudad que es la ciudad que vivimos hoy. Una ciudad que se construyó
a partir de 1925, cuando se expandió el coche y apoyada por el New Deal americano, que era la manera de recuperar o de volver a invertir la crisis económica que tuvieron del 29. Apostó por construir más carreteras, más autopistas, por inyectar económicamente a la ciudad, hacerla que fuera un motor económico y por lo tanto que se expandiera. Pero lo que os quiero contar hoy no es dónde estamos y cómo hemos llegado, sino contar otras pequeñas historias que suceden en la ciudad y que apuntan a otras maneras distintas de ver el espacio urbano. En concreto, y antes de pasar un poco a los ejemplos, me gustaría compartir con vosotros el ejemplo de Liz Christie. Liz Christie era una enfermera que vivía en el... Esto no sé si tiene puntero, sí. Que vivía aquí, que es el Upper West Side de Nueva York. El ejemplo de que lo traigo es porque todos los ejemplos que voy a traer a partir de ahora se resumen en eso. Una señora que era enfermera, que vivía en un barrio que Nueva York, el estado de Nueva York y sobre todo el arquitecto jefe todopoderoso que era Robert Moses, decidió que quería rehabilitar, recuperar, que ese espacio urbano no le valía. Quería meter más autopistas, quería especular con ese espacio urbano y para eso decidió abandonar la ciudad, dejar la ciudad sin ciudadanos, no recuperar el espacio urbano, no regenerar, no apostar por espacios de convivencia y dejarlo que se abandonara. ¿Con eso qué conseguía? Que los alquileres bajaran y que él pudiera hacer su tan ansiado plan. Hoy en día serían los tan ansiados planes generales de ordenación urbana expansivos o cualquier otra manera de especulación urbanística. Esto ya se hacía hace muchísimos años y para ello se presionaba incluso la ciudad, se hacía un invivible. Contra esto, Liz Christie, que era enfermera como os decía, y otras vecinas, que no sé si os sonarán, como Jane Jacobs, apostaron por hacer comunidad. La única manera de oponerse a un poderoso es juntarse y apostaron por rehabilitar el espacio público, hacer que esos espacios abandonados que se habían quedado, esos solares vacíos que el señor Moses dejaba caer, ocuparlos y hacer espacio público, hacer huertos urbanos. Suena lo de los huertos urbanos, pues hacer todo ese tipo de acciones para crear comunidad. Ella defendía que habitar es hacer ciudad y por lo tanto no se puede vivir en una ciudad sin habitarla, porque el espacio privado no forma parte de la ciudad lo construye el espacio público. Por eso yo también hoy os voy a hablar casi todo de espacio público, de cómo vivimos y vemos el espacio público. Ahora, después de este paréntesis, os cuento un poco los ejemplos. Ocupar tu ciudad, ocupar nuestras ciudades, no os voy a hablar del 15N, sino es hacer activa la manera de hacer ciudad. Hasta ahora habíamos dejado a los arquitectos, entre los que me incluyo, a los arquitectos que hicieran la ciudad, a los sectores económicos que hicieran la ciudad. La imagen del 15M lo único que me sirve es para ejemplificar un cambio de mentalidad. La ciudad no solamente la hace el arquitecto, la ciudad la hacemos todos los que vivimos en ella. Y por lo tanto nuestro compromiso con la ciudad sostenible tiene que ser personal, porque vivimos en ese espacio. Ocupar la plaza fue lo más llamativo de un movimiento, pero también fue una declaración de intenciones. Es decir, el espacio público se debe recuperar como espacio político, como polis, como la ciudad griega. Se debe recuperar para hablar entre iguales, para permanecer allí, para hacerlo habitable. Y de eso van un poco los ejemplos que os voy a contar. Para ocupar nuestras ciudades tenemos que empezar por la educación. Es decir, las ciudades que vivimos hoy son las ciudades que se hicieron hace 50 años. Las ciudades que vivirán nuestros hijos o nuestros nietos son las ciudades que hagamos hoy. O sea, tenemos que educar en ciudad. Y para eso nadie mejor que Forges, ¿no? Decían que habían quitado la educación urbana y habían puesto especulación. Debemos trabajar el espacio urbano y debemos hablar de ciudad en las escuelas.
si queremos que realmente nuestros hijos o nuestros nietos sean capaces de vivir una ciudad que sea distinta a la que estamos. Porque la ciudad es una cuestión cultural. Si de esto, por ejemplo, es lo que le ha regalado mi hermano a su hijo. Un coche, una moto, un quad, son términos todos de movimiento, que nos hablan de coches, que nos hablan de Don Draper. O sea, lo que estamos educando a mi sobrino es en que sea un niño que tenga un coche, que tenga una moto, que se desplace y vive en El Saltador, que es una pedanía de 10 habitantes. O sea que va a tener que utilizar el coche sí o sí, pero además le estamos diciendo que lo utilice desde ya. En vez de una bici o de andar, estamos diciendo que vaya en coche. Es una cuestión cultural por lo siguiente. ¿Qué creéis que falta aquí? ¿Por qué? Porque todos pensamos que faltan personas y tráfico, sobre todo tráfico. Fijaros qué cantidad de espacio. Eso es París. ¿Qué cantidad de espacio le dedicamos al coche? Y qué poco espacio quedan para las personas. ¿Por qué no, si no hubiera imaginado que puede haber jirafa o que puede haber un circo en ese espacio o que puede estar todo verde? Porque culturalmente nos han enseñado a reconocer los espacios urbanos de un determinado tipo. Vemos lo que nos han enseñado a ver y dejamos de ver aquello que culturalmente no hemos sido enseñados para ver. De tal manera que muchas de nuestras lecturas de la ciudad, muchas de las cosas que esperamos en la ciudad son lo que esperamos ver. Lo mismo que cuando acortamos las palabras de esos WhatsApp y ponemos BNS, sabemos qué quiere decir buenos días. Cuando vemos este espacio, sabemos que lo que ahí debe haber son coches y no nos planteamos que lo que ahí puede haber sea un campo, un zoológico, un árbol o animales pastando libremente. La otra manera de ocupar la ciudad es la protección contra el tráfico. Generalmente, como sucedía en la otra imagen, el espacio que tenemos en nuestra ciudad para el peatón es un espacio reducidísimo. Apenas hay espacio para el peatón. Y sin embargo, lo que más ocupa la ciudad son los peatones. Nosotros hemos decidido que la ciudad tiene que ser un espacio seguro y para eso lo que hacemos es poner vallas para conducir a los peatones, poner semáforos para conducir a los coches, poner normas. Ponemos tantas normas que le estamos dando derechos a las personas que van en coche y derechos a las personas que van en bici o derechos a las personas que van andando, cuando en realidad todos deberíamos concluir en el espacio de una manera natural. Es decir, sabemos que no nos van a atropellar si vamos andando de una manera prudente. Sabemos el del coche que va por su carril y que tiene su semáforo en rojo o en verde, si va en verde acelera. ¿Por qué? Porque sabe que tiene el derecho a pasar más rápidamente y no espera. Pero ¿qué pasaría si todos ocupáramos el mismo espacio? Uno de los problemas que tienen nuestras ciudades es que están realmente abarrotadas de señales que a veces contradictorias. Pero ¿qué pasaría si elimináramos las señales? En este ejemplo, que es un ejemplo de una ciudad, de Hans Modermann, que es un danés, que habla del espacio compartido, habla de que la ciudad es más segura si eliminamos las señales de tráfico, si eliminamos las regulaciones, dejamos que las personas se autorregulen. Y él habla de que en un espacio compartido el peatón va más atento, no somos esas personas que cruzan los pasos de cebra mirando el móvil. Por ejemplo, en Valencia, en la última campaña del Ayuntamiento de Valencia, era una campaña en la que se advertía a los peatones de que dejen de mirar el móvil cuando cruzan los pasos de cebra, porque aumenta un 55% los atropellos en la ciudad. Porque las personas reconocen ese espacio, reconocen el paso de cebra, reconocen sus derechos y por lo tanto no se empiezan, ni siquiera se paran a pensar si pasa un coche o no. Directamente siguen con su móvil y cruzan. Con lo cual tenemos una persona imprudente, tenemos más accidentes. Esto lo llevó a cabo en varias ciudades y descubrió que la accidentalidad en los espacios compartidos era mucho menor. Sí, tenemos que llegar a un acuerdo en nuestro espacio entre los peatones, los ciclistas y los coches. Actualmente, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, que había hecho una apuesta bastante importante por la bicicleta,
esos espacios compartidos están hoy día puestos en cuestión. El nuevo ayuntamiento, yo creo que equivocadamente ha puesto el foco en los problemas que hay entre los peatones y los ciclistas, porque somos así las personas. Es decir, yo cuando voy en bicicleta veo mi carril bici y ya tengo derecho sobre ese espacio. Lo mismo que cuando me monto en un coche, tengo derecho de ese espacio. Tendemos a ocupar los espacios y a utilizar las reglas que nos ponen. Por eso los espacios sin reglas, los espacios donde siempre hay que tomar una decisión en función de cómo responda el otro, son más seguros. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el foco en los problemas entre el peatón y la bicicleta, cuando realmente lo que habría que poner el foco es en cómo llegar a esos espacios compartidos, cómo construir esos acuerdos entre la gente, la bicicleta y el vehículo urbano. En España tenemos ejemplos un poco llamativos, pero que es de espacios compartidos. Esto es el Rocío. En el Rocío no existen señales. De hecho, quieren poner señales, pero no existen señales. Y es un espacio realmente compartido, no hay mucha afluencia. Es verdad que cuando sucede la peregrinación del Rocío cambia, se transforma el espacio urbano, pero es esto, es un albero, es un espacio donde no hay direcciones, pero todo el mundo sabe que hay que ir por la derecha si vas en coche, todo el mundo sabe que tienes que pararte si viene un coche y todo el mundo sabe que si un peatón va por en medio de la calzada, pues deberías pararte y no atropellarlo. Todo eso que todo el mundo sabe desaparece cuando creemos que nos dan una serie de pautas o de razones. Aquí, evidentemente, no hay pasos de cebra, por lo tanto, cuando tú vas por el Rocío y vas en coche o vas andando, vas pendiente de lo que va sucediendo. Otra manera de hablar de ciudades con las calzadas llenas de personas. Este gráfico es bastante curioso. Este gráfico lo pusieron en el ayuntamiento de Ámsterdam y hablaba de cómo evoluciona el movimiento, ¿no? Decían que en 1800, evidentemente, solo había coches y personas, y por lo tanto, la manera de llegar a dos puntos en uno de esos dos formas de transporte era la línea recta. Si os fijáis, en 1900 el tranvía, pues evidentemente tenía algunos problemas de movimiento lógico de ese tipo de transporte. Pues hay determinadas calles por las que no puede pasar y hay un movimiento más zigzagueante. Lo curioso empieza a suceder a partir de 1920, cuando aparece el coche. Al principio, el coche había poco y su movimiento era similar al del tranvía. Había sitios por los que no podían pasar porque no cabían por las calles, había sitios que no podían pararse y, por lo tanto, su movimiento era zigzagueante. A partir de 1920, el coche se popularizó y lo que empezamos a hacer fue ciudades para los coches. ¿Y qué es lo que sucedió? Que desde entonces el único vehículo que se utiliza y que va en línea recta o que se hace para que vaya en línea recta es el coche. Mientras tanto, a nosotros, los peatones, los ciclistas o incluso el propio autobús, lo que lo van haciendo es esquivando esos coches, haciendo que el coche tenga menos dificultades para llegar lo antes posible. Cuando en realidad es mentira. Es decir, un coche ocupa muchísimo más espacio, pero no es el vehículo más rápido. Un coche ocupa esta cantidad de espacio para esta cantidad de personas. El mismo espacio, las mismas personas ocupan un autobús y es el espacio que ocupan las bicicletas. Pero está demostrado que no es el vehículo más rápido. Un estudio del Ayuntamiento de Madrid hizo una comparativa. ¿Cuánto tiempo se tarda? Que medimos las cuestiones en tiempo y en distancia. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a un determinado punto de Madrid desde el centro, en metro, en bicicleta? La comparativa es esta. Este es en metro. Pensamos que el metro, nosotros medimos las distancias y decimos, el metro tarda 10 minutos de llevarme de este punto a este punto. Pero no contamos realmente que hay que llegar a la boca de metro, que tenemos que esperar a que llegue el metro, que tenemos que salir de la boca del metro, que tenemos que llegar a nuestro destino. Es decir, al final, el espacio que tú eres capaz de cubrir en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos de la ciudad de Madrid o del centro de la ciudad de Madrid, es este. Esta es la misma cobertura que en bicicleta. Es decir, la bicicleta
nos permite ir a un sitio más rápido, poder dejarlo en la puerta o en un parking de bicicletas que sea público y por lo tanto tenemos más capacidad de desplazamiento. El único inconveniente ahora mismo que hay para utilizar la bicicleta, en los lugares evidentemente en los que la orografía lo permite, evidentemente, y para las personas que pueden hacer este ejercicio, que son la mayoría, el único inconveniente que tiene son los coches. Es decir, no hay un acuerdo, no hay una manera todavía bien resuelta de convivir, por lo menos en España, los coches con las bicicletas. Hacemos carriles para bicicletas y le quitamos espacio a los peatones, pero nunca le quitamos el espacio al coche. Los coches son los grandes beneficiados de nuestras políticas. ¿Y por qué? Porque nadie se quiere meter con los coches porque sabe que el coste político o el coste social es bastante alto. El gobierno de Pontevedra hizo una cosa curiosa, que era, evidentemente no tiene metro, y hizo un pequeño ejercicio que es hacer un mapa de metro, pero andando, para intentar demostrar los tiempos que se tardan andando de un punto a otro, ¿no? Y lo representó de esta manera tan curiosa, ¿no? Ellos ponían el centro y los diferentes itinerarios y líneas en los cuales tú podías o bien montarte en... Había un transbordo con sistemas de transporte público, había distancias, medidas de distancia en minutos y metros, y esto le ayudaba a las personas a poder reconocer y a poder evaluar si realmente les salía a cuenta ir en coche o si les salía a cuenta ir andando. Porque uno de los problemas que tenemos generalmente con nuestras ciudades y con el movimiento y con los atascos es la expectativa de aparcar en destino. Nosotros cogemos el coche en una ciudad, vamos, yo no lo cojo, en Sevilla, pero nosotros cogemos el coche en una ciudad porque esperamos aparcar en la puerta. Y yo lo he hecho hoy. Yo esperaba poder aparcar dentro del edificio de este edificio, vamos, el de salud. Por eso cogí el coche, porque si hubiera sabido que hubiera estado 20 minutos dando vueltas, probablemente hubiera cogido el transporte público. Hubiera empleado esos 20 minutos, es el tiempo de más que voy a tardar en tren, más coger el taxi, y la suma de todo eso me hubiera dado que era igual de eficiente venir en coche que venir en tren. No lo he hecho, ¿por qué? Porque sabía que iba a aparcar en la puerta. Si todos nosotros sabemos que vamos a aparcar en la puerta, cogemos el coche. Espacio privado, nuestro espacio, nos sentimos cómodos, vamos confortables, no tenemos que compartir con otros, cuestión cultural, y vamos en coche. Pero si sabemos que no podemos aparcar en la puerta, ya las cosas cambian. Empezamos a evaluar cuánto tiempo tardo, cuánto encontraré aparcamiento, a qué distancia encontraré aparcamiento, si será de pago. Nos empezamos a plantear esto. El Ayuntamiento de Pontevedra decidió resolverlo así. Hizo una política de parking de zona azul, pero a cambio le hizo este mapa para que empezaran a darse cuenta de que quizás lo que le convenía no era aparcar en zona azul, sino directamente ir andando. ¿Y qué hacer con el espacio que liberamos si quitamos coches de la ciudad? Pues evidentemente recuperar el espacio público. Esto está mal, esto no es Shenyang, Corea del Sur, esto es Nueva York, en el que decidieron eliminar esto, peatonalizar esta zona, porque ya no era necesario este tráfico, y ocuparon el espacio público. Reocuparon el espacio. Es un ejemplo de cómo ocupar la ciudad, simplemente no tiene mayor interés. La otra cuestión es cómo ocupar de vida nuestras ciudades. El espacio público, para que sea atractivo, tiene que ser vivo. No podemos hacer espacios, no podemos hacer centros urbanos que cierren, centros históricos que cierran a las 8, ni podemos hacer espacios que sean vacíos, porque la única manera de hacer espacios públicos atractivos es donde hay mezcolanza, donde ágoras, donde se encuentran entre iguales, son capaces de sentarse, son capaces de ocuparlos, son capaces de intercambiar conocimiento. Y para eso, esta vez un colectivo de vecinos decidió reunirse para ocupar este espacio. Este, no sé si lo conocéis, es un solar que hay, que es el campo de la cebada, que es el mercado de la cebada en Madrid. Este solar se quedó vacío, había un equipamiento público proyectado, había uno ya existente, pero el Ayuntamiento de Madrid en un determinado momento decidió
destruirlo para construir uno más moderno, mejor, con mejores instalaciones. La crisis sobrevino y este espacio se quedó vacío. ¿Qué es lo que decidieron los vecinos? Pues un poco lo que decidió la señora Liz Christie, que fue ocupar el espacio. Se reunieron aquellos vecinos, decidieron que uno de los problemas que tenía el barrio era que no había espacio donde encontrarse. Hacemos espacios libres, hacemos espacios residuales, no realmente no hacemos espacios libres, hacemos espacios residuales. Es imposible sentarse en alguno de esos espacios. Las sillas están, la moda de las sillas individuales en vez de los bancos anti-mendigos. Hacemos espacios realmente no para que esté la gente, sino para cubrir ese espacio, simplemente para urbanizarlo. Ellos decidieron que su barrio necesitaba un espacio público y lo que decidieron fue ocuparlo. Evidentemente llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, hicieron una pequeña proceso participativo en el que decidieron qué debe ser el campo de la Cebada, mientras que el Ayuntamiento conseguía los fondos para hacer su equipamiento deportivo. Eso al final se ha convertido en el punto de encuentro del barrio. Como veis, no solamente hay que esperar a que las instituciones, los poderes políticos, el poder económico actúen en la ciudad. Los propios vecinos pueden impulsar estas transformaciones. Vosotros, con vuestros planes y proyectos que estáis trabajando, podéis impulsar estas acciones. Se trata de ¿qué? De agrupar voluntades, de abrir el espacio al público, a la ciudadanía, a las personas que lo van a ocupar y no pensar en espacios predefinidos a priori, no pensar en espacios que nosotros culturalmente reconocemos, porque quizás nadie culturalmente reconoce que esto es un espacio público vivo en el que las 365 días del año, las 24 horas al día, están sucediendo cosas. Nadie se lo podría pensar en su cabeza, que este realmente podría ser el verdadero corazón de este barrio de Madrid. Este no es el único ejemplo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza hace unos años también decidió hacer pequeñas intervenciones para mejorar la cantidad de solares vacíos que quedaban en su ciudad. Y para eso hizo un proceso también de reunión con los colectivos, con las asociaciones de vecinos, para determinar cuáles eran sus necesidades en cuanto a espacio público y hacer pequeñas microintervenciones. Como veréis, no estoy hablando de grandes presupuestos ni de intervenciones muy fastuosas, no estoy hablando de Calatrava, no estoy hablando de ningún mega arquitecto, estoy hablando de gente normal que se decide a mejorar su espacio urbano y hacer espacios más habitables. Volvemos a lo mismo. Las personas decidieron hacer un pequeño entorno verde, hacer espacios donde sentarse, donde dejar su bicicleta, ocupar de vida los espacios de nuestra ciudad, sin prejuicios, sin limitaciones, quizás sin conocimiento, porque quizás si os podéis encontrar, si decidís hacer esto en vuestros municipios, que los arquitectos digamos, eso no se puede hacer, eso es imposible de hacer. Para eso se reúne la gente, para presionar a esos arquitectos, porque todo se puede hacer. Se puede cumplir la ley y hacer estos espacios. Se pueden hacer como aquí, ¿no? Se pueden hacer concesiones, cesiones temporales de espacio urbano. Y se pueden hacer con bajo coste, no es necesario hacer megaproyectos. Otra de los temas que el espacio urbano necesita, si queremos hacer ciudades habitables, es que los espacios urbanos tengan valores de igualdad, de libertad y cohesión social. Eso es un tema que se ha perdido en nuestra ciudad. Los reyes del mambo de la ciudad, podríamos decir que somos los hombres de 25 a 65 años que nos han puesto la ciudad para que vayamos en coche. La ciudad es masculina totalmente. Nadie se ha aprendido a pensar si la ciudad es capaz o responde a las mismas necesidades de los hombres y las mujeres. Realmente no. Es decir, estamos haciendo ciudades en las que las mujeres recorren un 15% más de kilómetros. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad le imprime a esas mujeres tareas y no conciliamos. Por lo tanto, como lo hacemos espacio urbano para ese hombre trabajador que va a la oficina, que después va a casa o que después hace una única determinada tarea a lo largo de su día, pues para esa persona hacemos la ciudad. Va en coche, deja el coche en la oficina,
recoge a los niños o hace la compra y vuelve a casa. Mientras que asignamos a las mujeres una cantidad de tareas, por lo tanto, la ciudad obliga, nuestro diseño obliga a que recorran un 15% más de tiempo, a que empleen un 35% más de tiempo en sus desplazamientos, porque muchas veces no pueden o no tienen acceso al coche, al único coche de la casa, lo utiliza el varón para el empleo, por lo tanto ya emplean el transporte público. Sí, estamos haciendo o necesitamos espacios que permitan la conciliación y que permitan el acceso a los servicios. Tenemos que hacer, cuando diseñamos el espacio urbano, tenemos que pensar que en un entorno de movimiento de 20 minutos andando, que es un razonable, alguien puede poder desarrollar la mayoría de sus tareas sin necesidad de coger el coche. Otra historia que tenemos que trabajar para eliminar de nuestras ciudades es la violencia de género. Es decir, para eso tenemos que hacer espacios urbanos que sean inclusivos, que sean respetuosos. Y tenemos que apoyarnos, como en el caso de Datea, que es una plataforma peruana, podemos apoyarnos de las nuevas tecnologías, ¿no? Este era un proyecto que emprendían, que era mapear en el espacio urbano donde se produce el acoso físico, verbal. Entonces, con ayuda de las nuevas tecnologías, de la geolocalización, pues se podía mandar el posicionamiento donde sucedía eso. ¿Para qué nos sirve a nosotros los arquitectos esto? Pues para entender, que todavía no lo entendemos, cuáles son los diseños urbanos que generan o cuáles son los factores que provocan o que ayudan a que se produzcan esas situaciones. Todos conocemos algunas cosas que nos hacen sentir seguros en el espacio urbano. La baja iluminación, por ejemplo. Los espacios donde no hay actividad, por ejemplo. Lugares solitarios. Los parkings son espacios también. ¿Por qué? Todos los espacios, todo ese tipo de espacios deberíamos trabajarlo para convertir espacios más iguales. Como os digo, realmente de esto todavía hacemos poco. Lo que sí hacemos de esto, no solamente la violencia, sino la inclusión. Diseñamos o incluimos en nuestras ciudades espacios, diseño urbano, para evitar que otros estén en la ciudad. La gente que no nos gusta, la gente que no consideramos nuestros iguales. Y entonces pues evitamos que alguien se pueda cobijar bajo un puente, que se pueda sentar, de manera legal o ilegal. Nadie elige estar debajo de un puente. Pero los arquitectos, los cargos políticos también, evidentemente, piensan que esta es la mejor manera de evitar ese espacio. Y esto también se transforma en el espacio urbano. Esta es la parte más agresiva, pero se ve mal la foto, pero no se reconoce ahí el alcorque y esta magnífica... Esos diseños no son casuales, lo mismo que no son casuales los bancos antimendigos. Queremos expulsar del espacio urbano aquello que no nos gusta, aquellas personas que no consideramos nuestros iguales. Y para eso diseñamos todo tipo de herramientas de tortura para hacerlos que estén incómodos. Tenemos que luchar contra esto en nuestras políticas, es decir, tenemos que hacer ciudades inclusivas donde todos quepan y donde todos puedan estar en el espacio urbano. Y por último, ocupar la ciudad como espacio de juego. Es decir, jugar, divertirse en la ciudad, romper un poco las normas establecidas que tenemos en nuestra mente, es fundamental si queremos hacer espacios vivos y espacios dinámicos. Sí, si queremos promover acciones saludables, tenemos que empezar a pensar cómo incitar a los ciudadanos a que darles mensajes que les ayuden a ejercitarse en la ciudad. Tenemos que hacer ciudades que sean capaces de ponerles retos y de promover el ejercicio. Tenemos que hacer espacios que permitan el juego, que permitan el disfrute, que permitan la estancia, que permitan el encuentro. Tenemos que del espacio urbano. Sí, tenemos que romper todas las constricciones que tenemos en el espacio urbano. Tenemos que utilizarlo para hacer skate, para andar, para correr. Ahora, por ejemplo, yo ahora mismo no entiendo la moda de correr. Todo el mundo corre. Todo el mundo corre. Que está muy bien. Pero también provoca bastantes infartos.
Entonces, ¿por qué? Porque correr es lo más fácil que se puede hacer en la ciudad. Pensar en que correr podía hacerlo por la acera, podía hacerlo por el parque, pero ir en bicicleta ya no lo puedes hacer por la acera. O ir en skate ya no encuentras espacios para ir en skate. Y tenemos que hacer ciudades y espacios urbanos, sobre todo espacios urbanos, que permitan ejercitarte sin tener que ir a un sitio cerrado. La ciudad, al final, como decía al principio Tonucci, la ciudad es el espacio de juego, el primer espacio de aprendizaje de los niños. Y por lo tanto, si es el espacio de juego, tenemos que hacerle espacios para que puedan jugar. Y bueno, yo había contado 40 minutos, llevo 37. Dejo esta imagen para el debate, porque esta es una de las cosas que últimamente me interesan bastante, que es cómo responden los espacios urbanos a las tecnologías. Esto, en realidad, son dos carriles, uno para la gente con móvil, otro para la gente sin móvil. Salió hace unos meses así en el anuncio. Luego, en realidad, es mentira. Esto fue una campaña publicitaria, pero que bueno, que venía a destacar la verdad, que es que realmente ahora mismo el espacio con los móviles no nos vemos, no miramos a la cara. El plano de visión que antes estaba aquí, ahora está aquí. Si queremos dar imágenes, antes poníamos señales verticales para las personas porque íbamos con la frente erguida y veíamos los que nos cruzábamos, y ahora tenemos que poner señales horizontales porque vamos con la frente bajada mirando el móvil. ¿Cómo responderá el espacio urbano a las nuevas tecnologías? Es uno de los temas que queda por debatir y que lo haremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Ya que no chantajeo. No, chantaje menos. Yo sé que hay una por ahí. A ver, Miguel. Una de las cosas que ahora está y que muchas ciudades están poniendo de moda es el tema del carril bici, ¿no? Que hay dos visiones, uno por movilidad, ¿no? Y también otro como uso de ocio de esos carriles. He hablado de Sevilla, pero muchas de nuestras ciudades se fijan en Sevilla, que es la que sufrió una transformación más grande y más fuerte, y que algunos dicen que incluso le costó la alcaldía en su momento al alcalde de entonces, Monteseri. Dicen que ahora que está en cuestionamiento los carriles bici, uno de los argumentos de Sevilla es que no ha reducido el transporte motorizado en la ciudad, que ya ha llegado a reducirlo hasta solo un 1%. Pero bueno, pero la movilidad, no sé, el espacio que se ha creado de movilidad, o sea, y de ocio, incluso de ocio en Sevilla, pues sí creo que merece la inversión, porque hay otros ya están cuestionando en Sevilla que esa inversión no es rentable porque no supone ese cambio en la movilidad de la ciudad. Y como en muchas ciudades se están haciendo a imagen y semejanza, el plan de la bicicleta, que es un momento de fomento, también va por ahí, que por cierto en muchos sitios, en algunas ciudades ya he visto que ponen vallas están vallando los carriles bici en ese momento de seguridad y cortando los espacios de la ciudad. Un ejemplo muy fuerte es Algeciras, que está vallando la ciudad entera todo el carril bici, ha hecho mucho carril bici, pero lo está vallando, le ha quitado sobre todo espacio en las aceras, no al coche y todo eso. Y estamos en ese y se invirtió y estamos invirtiendo en ese carril bici, pero estamos vallando y haciendo ciudad más constrictiva, quitando espacios también hacia eso. Y me preguntaba en ese sentido, es decir, cómo orientamos ese fomento de la movilidad en la ciudad, sobre todo cuando estamos fomentando que la gente coja la bici, que haga carriles bici, y al final estamos haciendo la ciudad más constrictiva y la estamos reduciendo con los carriles bici. Vale. A ver, la bici en Sevilla fue una transformación urbana bastante potente. Yo no creo que le contara la alcaldía a Monteseri. Yo creo que Monteseri le costaría a la alcaldía otras cosas. Realmente, por ejemplo, yo llegué a Sevilla en el 98 para estudiar la carrera de arquitectura y la ciudad sufrió una transformación del 98 al 2006 con el carril bici. O sea, 60.000 personas son usuarias del carril bici. 60.000. Es decir, evidentemente los problemas de Sevilla de movilidad interna tienen mucho que ver con su problema de movilidad externa, y es que Sevilla no llega ahora mismo a 700.000 personas, pero viven otras 700.000 fuera y vienen a Sevilla y vienen en coche, la mayoría. Una persona, un coche. Entonces,
Evidentemente, resolver el problema de la movilidad dentro de Sevilla con 700.000 personas, no pongamos 700, pongamos simplemente 450, que es más o menos la estimación que hay, que bajan a Sevilla todos los días, es difícil. Sin embargo, a nivel interno sí que vamos, la quité porque me parecía demasiado larga, sí que ha cambiado. El tema es cómo tú enfrentas tu carril bici. O sea, yo soy usuario del carril bici, soy usuario, de hecho, yo me traje mi bicicleta cuando tenía 18 años, vine a Sevilla y me la volví a llevar al año porque era imposible andar con Sevilla en bicicleta. Los conductores no estaban acostumbrados a que hubiera una bicicleta en la calzada. De hecho, seguimos sin estar acostumbrados a que haya una bicicleta en la calzada. ¿Qué es lo que hicieron? Pues apostaron por hacer esos carriles bici y apostaron por una solución que a lo mejor no era la más óptima. O sea, la más óptima es reducir el espacio de la calzada, mantener el espacio para el peatón y meter el carril bici en la calzada. La más óptima es educar. Educar porque las bicicletas, según la Dirección General de Tráfico, son vehículos. Y por lo tanto, como vehículos, deben andar por la calzada. Pero sin embargo, lo que le hemos hecho son espacios para que vayan más seguros. Cuando un ayuntamiento pone vallas a un carril bici, es que no se cree el carril bici. Lo que tenemos que hacer son espacios compartidos. Evidentemente genera más tiempo, pero los espacios compartidos se generan haciendo lo que hacía este hombre, es decir, elevando las intersecciones. ¿Por qué el plano por el que cruzamos las calles es el plano del coche? Es decir, lo que está siempre al mismo nivel es el coche. Las personas, las bicicletas, tenemos que subir y bajar a la calzada. Pero el coche siempre va por la calzada. ¿Por qué no hacer intersecciones en las que sea el coche el que suba? Subiendo, cuando tú te encuentras los espacios estos de salto de reducción de calmado del tráfico, si tú ya subes, ¿por qué no subir todo? Es decir, ¿por qué hacemos estos rebajes para que pasen las sillas de ruedas? ¿Por qué las sillas de ruedas no deberían ir siempre al mismo nivel y sea el coche el que suba y baja, que es la persona que va sentada? Es una cuestión de decisión, entonces hay que promover esos espacios de compartido. El caso de Sevilla apostó por una solución que es intermedia y que a corto plazo da beneficios. Da beneficios para la movilidad. ¿Cómo traducirlo a ciudades más pequeñas? Pues a ciudades más pequeñas es trabajar en el espacio urbano, no solamente haciendo carriles bici. Por ejemplo, ahora cuando estamos trabajando en la estrategia, el tema de los carriles bici siempre es un tema muy interesante, pero siempre plantea la misma renuncia. ¿Por dónde meto el carril bici para que no quitar espacio, plazas de aparcamiento a los coches? Siempre es la misma solución. La solución es que hay que buscar espacios compartidos. Es decir, también pensamos en los espacios urbanos, es decir, la calzada, al final se ocupa 8 horas, cualquier calzada más o menos de media se ocupa unas 6-7 horas al día. Hay determinados periodos en los que no pasa nadie. Y el espacio urbano, ¿por qué no se puede utilizar el espacio urbano y ocuparse 24 horas? Hacer calles en los que de una determinada hora no pasan coches, porque pasan simplemente a eso en la salida de los colegios, eso ya sucede. Pues ¿por qué no extender todas esas prácticas al espacio urbano? Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar políticas de conciliación, no pensar que el carril bici es una obligación para promover la salud o para promover los desplazamientos. Yo utilizo el carril bici y creo que todo el mundo lo utiliza porque nos resulta más beneficioso. Llegamos antes a los sitios, podemos cogerla cerca de nuestra casa, dejarlo cerca de donde estamos. O sea, para mí no es una elección de movilidad, de salud personal, para mí es una elección de eficiencia. Y como he dicho antes, en Madrid se demuestra que lo más eficiente es ir en bici. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es espacios urbanos agradables y seguros para promover la bicicleta. La bicicleta se promoverá sola. Te he soltado un rollo, no te he contestado, pero... Había otra palabra aquí y luego otra allí. No sé, perdón. Mi pregunta va en los últimos foros donde hemos estado de urbanismo, se está hablando de un término, el de resiliencia, y se habla ahora de ciudades resilientes. Y me gustaría saber tu opinión sobre ese término, ¿no? Que parece que viene de la física y se utilizó en la psicología, y que no sé si es muy adecuado para la ciudad, ¿no? Vale. Los arquitectos tenemos
yo particularmente tenemos la especial debilidad por ponerle nombre a las cosas. Intentamos inventarnos nombres nuevos y intentamos denominarlos para categorizar o explicar fenómenos. Mira, en 2008, cuando yo estaba en la consejería, estábamos hablando de ecobarrios. Unos barrios que fueran ecológicos, que fueran un poco así, espacios urbanos en donde todo el mundo encontrara sus servicios, hubiera espacios urbanos agradables y habitables. Con las nuevas tecnologías, con la explosión de las nuevas tecnologías, ahora el fenómeno de moda se llama las smart cities, las ciudades inteligentes, ¿no? Y todo, pues, evidentemente, quien narices no quiere vivir en una ciudad inteligente. O sea, nadie quiere vivir en una ciudad tonta. Y, por supuesto, nadie que es alcalde quiere que su ciudad sea tonta, quiere que sea inteligente. Sin embargo, creo que nadie, actualmente no existe una definición de qué es una ciudad inteligente. No existe. La están construyendo, están trabajando en un grupo de ministerio para construir realmente una definición. Apuntamos los términos y después los dotamos de contenido, los quemamos. El término de ciudad resiliente es un término interesante porque al final es verdad que viene de la física, ¿no? Que la resiliencia es la capacidad de un material. Yo te lo hablo desde el punto de vista de la física, que es el que conozco. El de la psicología me pilla fuera de juego. Es la capacidad de un material de estirarse a una determinada solicitud, por ejemplo, una viga de acero que fuera resiliente. El acero es un material más o menos resiliente. Es capaz de estirarse cuando lo sometemos a una determinada presión o a un determinado calor, es decir, se deforma, pero cuando esa presión o esa solicitud desaparece, se vuelve a encoger. El término de resiliencia aplicado a las ciudades es básicamente una ciudad que fuera capaz de estirarse para dar servicio a todos sus ciudadanos en época de bonanza y que fuera capaz de reducirse en épocas donde no fuera necesario. Eso realmente en una ciudad es bastante difícil. Las ciudades van a un ritmo que no es el ritmo de nuestro día a día. Es decir, una ciudad se construye por décadas. Entonces, yo más que ciudades resilientes, me gusta más lo de los espacios urbanos resilientes. Es decir, aprovechar los espacios cuando se puede para mejorar la ciudad y mientras ese espacio desaparece, o cuando ya se va a ejecutar el equipamiento, pues se ocupa otro. Parece que los espacios urbanos tienen que ser resilientes, tenemos que hacer ciudades vivas y activas. En ese término creo que el término resiliencia sí lo podemos utilizar a las ciudades, hablando en espacios urbanos. En términos globales de la ciudad como resiliente, hacer políticas que permitan crecer y decrecer a una ciudad me parece complicado. Yo no sería capaz de imaginarlo. Lo que sí tengo claro es que la ciudad debería de crecer. Es decir, no he traído la imagen, pensar en qué sucede o cómo podríamos hacer para que nuestras ciudades empezaran a decrecer. Es decir, hacerlas más densas, más ricas en actividad, pero más compactas, ¿no? Que era una de las cosas que tenemos en nuestra ciudad andaluza, ¿no? Quizás lo mismo que la dieta mediterránea es nuestro principal activo a nivel de salud o a nivel gastronómico, las ciudades andaluzas son principalmente nuestro principal activo. Estamos en una red de ciudades intermedias, pequeñas, que están a una distancia relativamente corta la una de la otra y que en realidad eran ciudades compactas hasta hace muy poco tiempo. Eran ciudades realmente resilientes. Si crecía solamente lo necesario. Y bueno, la especulación inmobiliaria hizo que evidentemente todo saltara por los aires y creáramos otro tipo de ciudades. Yo trabajaría con el término de espacios resilientes más que ciudades resilientes. Y otra palabra por allí para hacerlo. Era preguntarte de lo que sería de lo que conseguir. Sí. Una imagen de lo que sería el ocio consumista, que también se lleva el resto de los espacios de los como Granada,
El ocio consumista, las ciudades como Granada, como Sevilla. Mira, este ejemplo me va a valer. Mira, no lo he puesto y al final me va a valer para un montón de cosas. Bueno, aquí lo que veis es la Avenida de la Constitución de Sevilla llena de gente. O sea, no sé, realmente no recuerdo cuándo esta imagen ni tal. Bueno, esto era antes, ¿no? Evidentemente, este era el espacio de la calzada, este es el espacio para el peatón, esta era nuestros magníficos 5 carriles, y llegábamos hasta Plaza Nueva, dábamos la vuelta a Plaza Nueva y salíamos, ¿no? Esto se transformó en un espacio continuo, en un espacio de acuerdo, se pensó como un espacio de acuerdo. Se pusieron chinchetas para delimitar simplemente el carril. ¿Qué sucedió? Pues que los espacios urbanos que son agradables, los espacios urbanos que son vivos, activos, los espacios urbanos que se piensan para las personas, la gente lo ocupa. Como lo ocupa, surge evidentemente los negocios, el aprovechamiento económico de este espacio. ¿Qué pasa? Que si el aprovechamiento económico tú piensas que es una manera de utilizar la ciudad, pierde su sentido. Esto se hizo para mejorar el espacio urbano, para hacer un espacio urbano para las personas. Lo que sucede aquí es que aquí ha quedado un espacio para el carril, aquí hay veladores, aquí es el espacio para el tranvía y bicicleta, y aquí vuelve a ser un espacio para las personas. Hemos vuelto a este modelo. Hemos puesto veladores en lugar de coche y hemos vuelto al mismo modelo. ¿Qué pasa? Pues que los intereses sobre el espacio urbano son intrínsecos al mismo. Hay que, evidentemente, moderar. Es decir, hay que pensar cuáles son las prioridades. ¿Que debe haber aprovechamiento económico en el espacio público? Sin duda. O sea, la única manera de que un espacio público sea atractivo, aparte de hacer un diseño urbano atractivo, de hacerlo agradable para el peatón, de hacer espacios de estancia, es que haya actividad económica, que la gente pueda tomarse un café o que pueda pararse. Claro, si esto ya lo empiezas a pensar como especulación, en vez de especular con vivienda, empiezas a especular con el valor del suelo de estos locales, pues la volvemos a fastidiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente regular la expectativa. Los veladores, la ley de veladores, no sé cuánto salió la estadística, no hace mucho, había multiplicado por 200 los legales en Sevilla. O sea, hay un montón que son ilegales. Hay que regular. Pero esto es lo que sucede. Bueno, estas son las amenazas. Cuando un espacio público tiene éxito, pues la gente está, y si la gente está, pues las personas intentan hacer un intercambio comercial, es lo lógico. Es una clave del éxito. Donde no hay éxito son los espacios, donde no hay negocios son los espacios urbanos que no son agradables. Vale. Luego abanicos y luego no. Pero aquí le debe... Fuerte. Habla Venga, fuerte. hablo fuerte. Buena. Por la exposición que has hecho, porque realmente va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, el discurso a lo que estamos acostumbrados es hacer una ciudad con un carril bici y todas esas cosas, y tú vas mucho más allá, ¿no? Entonces, porque tú lo que pides, no lo que pides, no, lo que estás demostrando es que es necesario ese cambio sociológico, psicológico, político, ¿no? Para llegar realmente a lo que es, pues esto, ¿no? Vivir en condiciones y el sentido de tu ciudad. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú ves que hay ciudades o países que realmente pueden aportarnos un poquito o ayudarnos en esa visión ahora mismo? Que puedan servir como de modelo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, esta posición sí me ha llamado mucho la atención. A ver, países de modelo. Sí, hay ejemplos. Yo lo que he puesto aquí son ejemplos de determinados países
Algunos están aquí, como en Madrid, aquí, como en Hamburgo. Sí, lo que son prácticas que son exportables. No hay ningún país, quiero decir, es muy difícil pensar que hay un país en el que el espacio público sea el perfecto. Cada país, lo que decía al principio, cada ciudad, las ciudades no existen como tal. Cada ciudad es una manera de habitarla, de vivirla. Está sometida a condicionantes climatológicos, a condicionantes ambientales, culturales. Si vivimos el espacio público depende de cómo es nuestra percepción cultural o de cómo nos obliga el clima, ¿no? Por ejemplo, en el norte pues están más obligados a permanecer más tiempo en otro determinado tipo de espacio. Sin embargo, ocupan el espacio público de una manera más activa que nosotros. A mí me gustan ejemplos muchísimo. De hecho, cuando estaba en la consejería me dedicaba básicamente a ver ejemplos, para intentar transferirlo o ver cómo los podía transferir aquí, ¿no? Por lo menos plantearlo, a decirle a los que mandaban que sí se podía hacer. Si hablamos de bicicleta, pues Sevilla es un magnífico ejemplo de bicicleta, pero todos pensamos en las ciudades escandinavas, ¿no? En Dinamarca, en Suecia. Si hablamos de calidad del espacio público, pues depende de qué ciudad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en calidad del espacio público la ciudad andaluza es de lo mejor que hay. En calidad del espacio público, la ciudad andaluza tradicional es de lo mejor que hay. Simplemente hay que recuperar algunas pautas que hemos perdido y que se le hemos dado al coche. Hay que recuperar el espacio. Yo una de las cosas que hago mal, porque eso sí que hago mal, es que yo utilizo la bici para ir al trabajo. Y en Asunción han puesto la normativa, y ahora como hay un poco de presión sobre el carril bici, pues intento cumplirla, que es que de 4 a 9 de la noche todos los días no se puede ir en bici a pesar de que hay un carril bici por ese espacio. Porque se considera, y es verdad, en eso llevan razón, esa calle, que era una calle de coches, se ha convertido en un espacio público, era una calle más o menos comercial. Entonces casi todas las parejas que tienen niños, las señores mayores con los nietos, etcétera, en vez de llevarlos a los parques, que son esos espacios con árboles cerrados, con vallas que no están cuidados, donde el césped se utiliza para 1000 cosas, etcétera, prefieren llevarlo ahí. Han prohibido de 4 a 9. Yo hasta hace poco, que empezó en los medios el tema de poner el foco sobre los ciclistas y sobre compartir el espacio urbano, yo me saltaba esa normativa. O sea, yo iba a las 5 de la tarde por el carril bici. O sea, porque es un poco eso. Me ha costado mucho tiempo ocupar ese espacio, en este caso a mí como ciclista, para que ahora me pongan el requerimiento de que no puedo pasar por ahí, cuando realmente, bueno, soy adulto. Sé que si viene un coche, si viene un niño o una persona mayor que está por en medio del carril bici, pues no le voy a timbrar, ni le voy a pasar por al lado, pues me aparto, voy más despacio. Lo lógico, ¿no? Pues ahora ya no voy por ahí. O sea, prefiero no meter más polémica y prefiero cumplir. Me voy por otras calles, fastidio al del coche, y hasta me fastidio un poco yo, fastidio al del coche. Sevilla era un buen ejemplo de una política de espacio compartido. Ese carril es un buen ejemplo. Las ciudades andaluzas son espacios donde en casi todas las ciudades medias andaluzas son espacios donde casi todo se podía compartir el espacio público entre el peatón, el coche. Con poner unas mínimas normas y acotar el espacio urbano y maximizarlo se puede hacer. Hay otro ejemplo interesante que se han hecho, por ejemplo, lo de Nueva York está apostando fuertemente por los espacios públicos, por peatonalizar. Hay ejemplos interesantísimos en Londres. Hay una foto graciosa que ahora no la tengo, pero hay ejemplos interesantísimos en Londres de una comunidad que ocupa un solar para hacer vivienda social. Una comunidad de personas que ocupa un solar para hacer vivienda social y crear un espacio público en él. Hay ejemplos en miles de sitios. Simplemente yo creo que hay cosas que son trasladables y cosas que no. No me fijaría en una ciudad. Sí es verdad que Estados Unidos, las ciudades canadienses están haciendo bastante hincapié en el tema de la movilidad, de mejorar el transporte público. Vancouver, Seattle, Baltimore están haciendo bastante hincapié en eso. San Francisco es una ciudad
que también está apostando por el transporte público, pero bueno, no sé, hay 1000 ejemplos. Yo simplemente me quedaría con aquello que podemos trasladar a nuestro espacio urbano, porque es difícil. A ver, Bilbao, el Guggenheim fue un éxito, y cuando lo trasladamos a otro espacio urbano y hacemos lo de Valencia es una cagada gordísima, pero gordísima, porque no siempre salen bien. O sea, tenemos que apropiarnos de las cosas y saber si esto lo podemos hacer en nuestra ciudad, si tiene sentido o no tiene sentido. A lo mejor lo podemos hacer en un espacio, en una plaza, esos espacios para que la gente corra, incita a correr. No lo sé. Yo me fijo en los ejemplos por la capacidad que tienen de provocar. Y creo que ahora mismo estamos en el momento de provocar. ¿Se oye? Así. Yo recomiendo Vitoria. Vitoria me parece una ciudad que para compartir espacios, lo que yo he visto, fenomenal. Para bicicleta y peatón, en el mismo espacio, aunque tiene carriles bici también. Mi pregunta era, llevamos muchos años y ya lo tenemos todos asumido que los planes de ordenación urbana se someten a estudios de impacto ambiental. Pero cada vez tenemos más evidencia de que existe también un impacto en salud de las actuaciones urbanísticas. Eso, en tu gremio, o sea, en tu sector, ¿cómo lo viven los arquitectos? ¿Son conscientes, son sensibles a que sus actuaciones y sus diseños tienen un impacto en la salud de los habitantes que van a... la gente que lo va a habitar, ¿no? Por ejemplo, la altura de los edificios se ha comprobado que tiene impacto sobre la salud de las personas, el tráfico en las calles, sobre las relaciones sociales, el aislamiento, la depresión. O sea, existen modelos de diseño urbano que sabemos que afectan a la salud de las personas. ¿Existe esa sensibilidad entre los urbanistas de que hay un impacto en la salud de los diseños urbanos? Vale. No. Eso me temía yo. No, bueno, no hace falta, ya sabía la respuesta, ¿no? A ver, no es que exista. Yo no creo que nadie le gusta hacer espacios invivibles. Creo que a nadie. O sea, no creo que ningún arquitecto tenga especial... Bueno, sí, tengo un ejemplo que lo he puesto antes, que es ¿no? El tipo que hizo esto sí tenía muy claro que no quería, que no era saludable lo que iba a hacer. Por norma general no se hace en espacio. El tema es quién hace la ciudad. ¿A quién respondemos? Y la ciudad no la hacemos, hasta ahora no la hemos hecho las personas. He pensado que los arquitectos hacían la ciudad, que los planes generales de ordenación urbana hacían la ciudad, pero el urbanismo, como he dicho antes, es que se ha simplificado. Es decir, elegimos poner en una serie de leyes, hablar de impacto económico, de hablar de valoraciones de ese tipo y no hablar de otras cosas. Elegimos a Robert Moses y no elegimos a Alex Christie. Sí hay una voluntad de espacio. Cuando yo creo que cualquier arquitecto cuando diseña un espacio agradable. Intenta diseñar un espacio agradable. El problema es que los arquitectos respondemos hasta ahora a las leyes, a las expectativas de valor económico, respondemos a condicionantes que no son nuestros. También reconozco que cuando lo hemos hecho en libertad, es decir, cuando diseñamos la ciudad como máquina, diseñamos ciudades en las que la zonificación se hacía zonificación por ciudad, un espacio para trabajar, un espacio para dormir, un espacio para relacionarse. Y esos son planes planeados por arquitectos. Es decir, respondemos, nos hemos equivocado, evidentemente, pero yo creo que la clave no está en los arquitectos. La clave, los arquitectos yo creo que ahora mismo estamos en esta clave, en que los arquitectos seamos capaces de darle forma a esto, pero a partir de esto. La participación ciudadana la clave en el modelo del diseño. La clave es decir que cuáles son las necesidades contando con la gente. Hoy día yo creo que la clave es la implicación. Es decir, la clave está aquí. Bueno, no me la he pasado, está para el otro lado. La clave está en ocupar el espacio. Y para eso vosotros sois clave. Es decir, todo aquel que esté trabajando en planificación urbana o que esté trabajando en estrategias que tiene que ver con la ciudad, yo por eso me voy a meter la pata. La ciudad yo creo que es el mayor condicionante de salud que hay. Meter la pata, estás aquí porque tú te lo crees. Pero ¿Qué pasa nada? pues yo creo que es el mayor determinante de salud que hay. Por lo tanto, estáis obligados a mejorar las ciudades en la manera en la que podáis. Pero la única manera realmente de presionar a aquel que decide al final el espacio urbano es hacerlo entre todos, es
generar comunidad para transformar la ciudad. Esa es la clave. Yo sí te pongo un ejemplo. Cuando me lo dijo Cova, yo le dije, tenemos que hacer algún día un proyecto que sea que metamos la salud en las escuelas de arquitectura. No sé cómo, pero ahora mismo hay un montón de proyectos, no lo he traído, que están trabajando con la ciudad, el urbanismo y los niños. El Roto ponía una imagen de eso, hay un montón de gente, de arquitectos jóvenes que estamos ahora trabajando con la ciudad de los niños. Yo la verdad que no, pero muchísimos de mis compañeros están haciendo talleres de urbanismo, talleres de participación, talleres que tienen que ver con la ciudad para enseñar a los niños la ciudad y la ciudad que es posible, y salen cosas espectaculares. Cuando estaba en la consejería, esto no lo debería decir, y estaba con el plan, empezaba el plan, yo creo que era 2008, yo era el último mono, o sea, bueno, y seguí siendo el último mono hasta que me fui, pero era el último mono, y mandaron al último mono, la consejería de fomento, que mandaron al último mono a hablar sobre la salud en todas las políticas. El experto en el trabajo de salud en todas las políticas para Cuarto Paz, vino Daniel. Y entonces él insiste en que es el último mono. A mí me parecía la persona de Daniel. Voy a contar una anécdota, ¿te acuerdas? Y ya cerramos. Porque es la hora y vienen las comunicaciones. Y como está esta botella aquí, yo no sé si tú te acuerdas de una tarde de primavera de Sevilla, de esas de 32 grados de primavera, esa pelea que éramos allí, una mesa de un montón de gente importantísima en esto de la sociología y la ciudad y los últimos monos, ¿no? Y de repente yo ya estaba negra, porque yo los miraba a ellos y nos entendíamos, y digo, pero lo que estamos hablando, cogí una botella de agua como esta, la puse en mitad de la mesa y digo, es de las personas que viven en las ciudades. Y yo era una cosita que acababa de montar pilotaje. Las personas, lo importante en las ciudades son las personas. Él está aquí por eso. Y él está aquí porque sabe perfectamente que la participación es fundamental. Y yo que soy la bisagra, y que ya lo conocéis, porque el proyecto RELA encaja perfectamente en lo que es un proyecto de ciudad, porque tiene montada esa estructura en red. Y punto. Y yo en relación con el puente, ¿y por qué no se multa a esa gente que pone esos pinchos? Yo voy en bici, me caigo y me doy en la cabeza y mato. Eso es para meter en la cárcel a quien ha diseñado los triangulitos de las narices. Es que yo, como siempre, os lo cuento, reviento. Y entonces, nada, yo darte las gracias. Sabía el mensaje que tenía, a mí me ha encantado y creo que has abierto muchas ventanas y muchas puertas porque tenemos mucho que hacer en esto. Y yo lanzo un guante y una apuesta y digo, como la web va a funcionar, porque va a funcionar, pues en ese fondo documental de la web, pues todo lo que encontréis, veáis, apostéis en vuestros pueblos y ciudades por un entorno mucho más favorable, más la documentación que nosotros tenemos. El vídeo de Nueva York de Madison Square es precioso, porque incluso los restos de obras son sitios para sentarse las personas, o sea, se ha reciclado el material de derribo y el material de obra. Ya en esto hablo yo regular, porque no soy experta. Entonces, todo eso se va a colgar en la web y todo eso serán instrumentos e ideas para poder ir cambiando nuestros pueblos y ciudades, que como muy bien dice Daniel, ya partimos de una base importante en Andalucía. Y darte las gracias, Daniel. Muchísimas gracias, que aquí tiene una familia. Muchas gracias.